¿Puedes venir por mí, por favor? La voz de Serena Costa era apenas audible, quebrada por el dolor y el miedo. Sus dedos se aferraban al teléfono celular tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Estaba sentada acurrucada en la esquina del baño de su departamento, en el distrito de Praga Norte en Varsovia, y los azulejos fríos enfriaban su espalda adolorida. El lado izquierdo de su cara pulsaba de dolor, y en el espejo sobre el lavabo podía distinguir la hinchazón que ya comenzaba a formarse alrededor de su ojo. Del otro lado de la línea se hizo un silencio tan profundo que Serena por un momento pensó que la llamada se había cortado, pero luego escuchó la voz de Massimo Bianchi, su jefe, el hombre para quien había trabajado durante los últimos 4 años en su empresa de importaciones. Su voz era baja, controlada, pero impregnada de algo que nunca antes había escuchado en él, una furia casi tangible apenas contenida. «¿Dónde estás?», preguntó, y su acento italiano se hizo más evidente, lo que siempre sucedía cuando estaba nervioso. «Serena, dime exactamente dónde estás». «En casa», susurró, y su garganta se cerró por las lágrimas contenidas. «En nuestro departamento. Enrique salió, no sé por cuánto tiempo». «Dirección, inmediatamente». Serena le dio la dirección con voz temblorosa, pronunciando cada número y nombre de calle con el cuidado de una persona que teme cometer un error. Durante los 4 años de su relación profesional, nunca había cruzado la línea del profesionalismo, nunca lo había llamado por asuntos personales, nunca lo había dejado entrar en su privacidad, y ahora, en el momento más humillante de su vida, estaba rompiendo todas esas reglas no escritas. 20 minutos, dijo Massimo, y Serena escuchó en el fondo el sonido de llaves de auto y puertas cerrándose. «Cierra la puerta con todos los cerrojos y no se la abras a nadie más que a mí. ¿Entiendes? A nadie». «Sí», logró decir, aunque cada palabra dolía. Serena, su voz se suavizó, se volvió casi tierna, lo cual era tan poco característico del jefe frío y distante que conocía. «Quédate en la línea conmigo, no cuelgues». Y así se quedó ahí, en el frío piso del baño, sosteniendo el teléfono contra su oreja, mientras Massimo Bianchi, el millonario de reputación oscura y conexiones aún más oscuras, conducía por la Varsovia nocturna para rescatarla. A veces él le hablaba, haciendo preguntas simples que no requerían más que respuestas de 1 o 2 palabras, verificando que aún estuviera al teléfono, que aún estuviera consciente, que aún estuviera a salvo. ¿Cómo había llegado todo tan lejos? Esa pregunta daba vueltas en la cabeza de Serena mientras intentaba contener las lágrimas que ardían en sus ojos adoloridos. ¿Cuándo exactamente su relación con Enrique Silva se había convertido del cuento de hadas romántico en esta pesadilla? Se conocieron hace 3 años en una inauguración en una galería de arte de moda en el centro. Serena había ido ahí con una colega del trabajo, Ágata, quien amaba ese tipo de eventos. Serena misma no estaba particularmente interesada en el arte contemporáneo, pero Ágata insistió, diciendo que era una excelente oportunidad para conocer gente nueva y alejarse de la aburrida rutina de oficina. Enrique era entonces un fotógrafo cuyas obras se exhibían junto con las de otros jóvenes artistas. Era guapo en ese estilo artístico, cabello oscuro largo peinado hacia atrás, intensos ojos cafés que parecían atravesarte y esa manera segura de ser que inmediatamente atraía la atención. Se le acercó frente a una de las fotografías, un retrato en blanco y negro de una mujer solitaria mirando por la ventana, y le preguntó qué pensaba de ella. «Hay tristeza en ella», dijo Serena honestamente, mirando fijamente la foto, «pero también esperanza». Como si esta mujer estuviera esperando algo o alguien que cambiara su vida. Enrique sonrió entonces, con esa sonrisa que hacía que su corazón latiera más rápido. «Eso es exactamente lo que quise transmitir», dijo. «La mayoría de la gente solo ve la tristeza. Tú eres la primera persona que ha notado la esperanza». Y así comenzó todo. Conversaron toda la noche, y luego fueron a cenar a un pequeño restaurante italiano cerca de la galería. Enrique era encantador, ingenioso, apasionado por su arte. Le contó sobre sus planes para el futuro, sobre cómo quería convertirse en un fotógrafo reconocido cuyas obras se exhibieran en las mejores galerías del mundo. Serena escuchaba cautivada, fascinada por su ambición y talento. Los primeros meses fueron como un sueño. Enrique era atento, romántico, generoso con su tiempo y sentimientos. La llevaba a largos paseos por el Vístula, donde fotografiaba atardeceres y hablaba sobre la luz y las sombras. Cocinaba para ella cenas en su pequeño departamento en Mokotów,
experimentando con recetas italianas que había conocido durante sus viajes. Le decía que era su musa, que lo inspiraba a crear los mejores trabajos de su carrera, pero lentamente, tan imperceptiblemente, que Serena no notó cuándo comenzó, empezaron a aparecer las primeras señales de advertencia. Enrique comenzó a preguntar dónde había estado y con quién, cuando no estaban juntos. Al principio parecía dulce, como prueba de su interés y cuidado. «Te extrañé», decía. «No podía dejar de pensar en ti». Luego comenzó a preguntar sobre sus compañeros de trabajo. Particularmente le interesaba Massimo, su jefe. «Ese italiano», decía con un ligero desprecio en su voz. «¿Por qué tienes que trabajar hasta tan tarde? ¿Qué quiere de ti?» Serena explicaba que Massimo era solo su jefe, que su relación era puramente profesional, que las largas horas de trabajo eran normales en una empresa de importación, especialmente durante la temporada de alta demanda. Pero Enrique no se daba por vencido. Comenzó a aparecer inesperadamente fuera de su oficina, esperándola para acompañarla a casa. Al principio parecía un gesto romántico. Más tarde, Serena comprendió que era control. Las peleas comenzaron a multiplicarse. Enrique tenía cambios de humor. Un día era encantador y amoroso, al siguiente frío y acusador. Le reprochaba que coqueteaba con otros hombres, que su ropa era demasiado provocativa, que pasaba más tiempo en el trabajo que con él. Serena comenzó a cambiar su comportamiento, ajustándose a sus exigencias, esperando que calmara sus celos. Comenzó a usar ropa más conservadora, limitó el contacto con amigos, volvía a casa más temprano del trabajo, incluso cuando eso significaba dejar tareas sin terminar, pero nada era suficiente. Enrique siempre encontraba algo de qué ofenderse, alguna razón para pelear, y su enojo se volvía cada vez más intenso. Le gritaba, la llamaba con nombres que la hacían sentirse pequeña e inútil. Luego pedía perdón, llorando, diciendo que su amor lo volvía loco, que no podía soportar la idea de perderla, que prometía cambiar, y Serena le creía. Cada vez le creía que esta vez sería diferente, que si tan solo fuera lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa, lo suficientemente comprensiva, Enrique volvería a ser el hombre que conoció hace 3 años en la galería de arte. Pero la noche de hoy había cruzado todas las líneas. Comenzó con algo completamente trivial. Serena llegó a casa a las 9 de la noche, más tarde de lo habitual, porque Massimo necesitaba su ayuda para finalizar un contrato importante con un cliente de Italia. Se lo explicó a Enrique por mensaje de texto aún en la tarde, pero cuando entró al departamento, lo encontró esperando en la sala con una botella de whisky y una expresión en su rostro que hizo que su estómago se cerrara con inquietud. 3 horas, dijo fríamente, sin mirarla. 3 horas de retraso, y todo por ese italiano. Enrique, te expliqué en el mensaje, era un contrato importante. Contrato importante, repitió con sarcasmo, levantándose del sofá. Serena notó que la botella de whisky estaba medio vacía y sus movimientos eran ligeramente torpes. Siempre algún contrato importante. Siempre ese Massimo. ¿Piensas que soy idiota, Serena? ¿Piensas que no sé lo que pasa entre ustedes? No pasa nada, Enrique. Es mi jefe, eso es todo. Mientes, rugió de repente, lanzando el vaso contra la pared. El vidrio se rompió con un fuerte estruendo, y Serena dio un salto conteniendo la respiración. Veo cómo lo miras, veo cómo sonríes para él. Nunca me sonríes así. Eso no es verdad, dijo Serena, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía enloquecido. Enrique, has bebido. Tal vez deberíamos hablar mañana cuando estés sobrio. Eso fue lo incorrecto que debió decir. Enrique cruzó el espacio entre ellos en 3 largas zancadas y la agarró de los hombros, sacudiéndola violentamente. No me digas qué hacer. No eres mejor que yo, Serena. ¿Piensas que eres tan especial trabajando para algún italiano rico? Suéltame, dijo, tratando de liberarse. Me duele. Pero Enrique solo apretó más fuerte. Sus uñas se clavaban en su piel a través del delgado material de la blusa. No terminaré hasta que me digas la verdad. ¿Te acuestas con él? Sí. ¿Por eso te quedas hasta tan tarde? No, gritó Serena, y ahora las lágrimas brotaron en sus ojos. ¿Cómo puedes decir eso? Te amo, Enrique, solo a ti. Mentirosa, gruñó. Y luego, antes de que pudiera reaccionar, su mano se levantó y la golpeó en la cara con la palma abierta. El sonido del golpe resonó en la pequeña sala. Serena se tambaleó hacia atrás, golpeándose las caderas contra el borde de la mesa. Por un momento reinó el silencio absoluto, y ambos se quedaron inmóviles, como en shock por lo que acababa de suceder.
Luego Enrique dio un paso adelante, pero esta vez en sus ojos había pánico en lugar de ira. Serena, lo siento. Dios, lo siento. No quise, pero Serena ya se estaba alejando, sosteniendo su mano contra la mejilla ardiente. No me toques, susurró. Por favor, cariño, fue un accidente. Perdí el control. Es por el alcohol. Nunca más. Serena no escuchaba. Seguía retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Enrique se veía desesperado, extendiendo sus manos hacia ella, pero no se atrevió a acercarse. «Vete», dijo, y su voz fue más fuerte de lo que esperaba. «Vete ahora». Algo en su tono debió convencerlo. Enrique tomó su chaqueta del perchero junto a la puerta, con la expresión de un niño arrepentido. «Vuelvo en una hora, cuando me calme. Luego hablaremos. ¿Está bien? Arreglaremos todo». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Serena se quedó sola en la sala arruinada, con vidrio roto en el piso y un dolor ardiente en la cara. Fue al baño y se miró en el espejo. Su mejilla izquierda estaba roja e hinchada, y alrededor del ojo comenzaba a formarse un moretón. Fue entonces cuando le llegó, en toda su aterradora claridad, que se había convertido en una de esas mujeres sobre las que leía en artículos, que veía en programas de televisión. Una mujer en una relación violenta. Una mujer que justificaba el comportamiento de su pareja, que creía que cambiaría, que se aislaba de amigos y familia para proteger el secreto. Y fue entonces, sentada en el frío piso del baño, cuando la tocó otra realización. Una realización que era igualmente aterradora como la primera. Si se quedaba, si aceptaba sus disculpas y le permitía volver, esto se repetiría. Tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero sucedería de nuevo, y la próxima vez podría ser peor. Necesitaba ayuda. ¿Pero a quién podía recurrir? Sus padres vivían en Oporto, Portugal, de donde era la familia de su padre. Se había mudado a Polonia hace 5 años en busca de mejores oportunidades laborales, y el contacto con la familia era raro y superficial. Agata, su amiga más cercana del trabajo, se había mudado a Cracovia hace 6 meses para casarse y comenzar una nueva vida. Otras amistades se habían desvanecido gradualmente, porque a Enrique no le gustaba que pasara tiempo con ellas. Solo quedaba Máximo. Ese pensamiento le llegó de repente, pero cuando apareció, sintió una extraña certeza. Máximo Bianchi no era solo su jefe. Durante estos 4 años habían desarrollado entre ellos una especie de entendimiento silencioso, un vínculo profesional que a veces parecía ir más allá de la relación empleado-empleador habitual. Él notaba cosas sobre ella, cuando estaba cansada, cuando estaba estresada, cuando algo la preocupaba. Nunca lo comentaba directamente, pero lo veía en pequeños gestos. Una taza de té caliente que aparecía en su escritorio en días particularmente difíciles, un día libre extra cuando se veía exhausta, un bono que siempre era más generoso de lo que esperaba. Y luego estaban esos momentos, raros pero inolvidables, cuando sus miradas se encontraban a través de la oficina y algo eléctrico pasaba entre ellos. Serena siempre apartaba rápidamente la mirada, diciéndose que era su imaginación, que estaba comprometida, que Máximo era su jefe y nada más. Pero la verdad que había ocultado de sí misma durante tanto tiempo era que tenía sentimientos por Máximo Bianchi. Sentimientos no correspondidos, imposibles, que empujaba al rincón más oscuro de su corazón. Y ahora, en el momento más desesperado de su vida, era la única persona a la que podía recurrir. Así que sacó el teléfono con mano temblorosa y marcó su número, un número que sabía de memoria, aunque nunca antes lo había llamado por un asunto personal. Y cuando escuchó su voz, esas 4 palabras salieron de ella antes de que pudiera pensarlo. ¿Puedes venir por mí? Ahora 20 minutos después, todavía estaba sentada en el baño, sosteniendo el teléfono contra su oreja, escuchando el murmullo tranquilizador de la voz de Máximo a través del altavoz. Le hablaba sobre nada en particular, el tráfico, la lluvia que acababa de comenzar a caer, un programa tonto que había visto en televisión la noche anterior. Pero su voz era el ancla que la mantenía en la superficie, que le impedía ahogarse en el pánico y el miedo. «Estoy en tu calle», dijo finalmente. «¿Qué número de edificio?» Serena le dio el número, y su corazón comenzó a latir más rápido. «Departamento 4, tercer piso. Voy hacia ti. 2 minutos». Esos 2 minutos se alargaron como una eternidad. Serena se levantó del piso del baño con piernas temblorosas y se acercó a la puerta de entrada, revisando por la mirilla.
El pasillo estaba vacío y silencioso. ¿Qué pasaría si Enrique regresaba antes de que llegara Máximo? ¿Qué pasaría si tenía que enfrentarlos? El pensamiento la hizo sentir náuseas, pero luego escuchó pasos en las escaleras, seguros, rápidos, decididos, y vio la silueta familiar de Massimo Bianchi apareciendo en el campo de visión de la mirilla. Llevaba pantalones oscuros y un suéter negro bajo una chaqueta de cuero, y su cabello usualmente cuidadosamente peinado estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él más de una vez mientras conducía. Serena abrió los cerrojos con dedos temblorosos y abrió la puerta. Máximo se detuvo en seco cuando la vio. Lo que sea que planeara decir, las palabras murieron en sus labios. Sus ojos oscuros se abrieron ampliamente y su mandíbula se apretó cuando vio su rostro golpeado, la mejilla hinchada, el moretón que se desarrollaba alrededor del ojo izquierdo. «Jesucristo», susurró en italiano, su acento se volvió espeso por la emoción. Extendió su mano como si quisiera tocar su cara, pero se detuvo en el último momento, temiendo hacerle daño. «Serena, lo siento», dijo, y las lágrimas que había estado conteniendo durante los últimos 20 minutos finalmente comenzaron a fluir. No sabía a quién más llamar. «No», dijo firmemente, sacudiendo la cabeza. «No te disculpes, nunca te disculpes por esto». Miró alrededor del pasillo, sus ojos escaneando cada sombra, cada esquina. «¿Dónde está él?» «Salió. Dijo que volvería en una hora. Eso fue hace 40 minutos». La mandíbula de Máximo se apretó aún más. «Empaca una bolsa. Tomas lo más importante. Documentos, medicinas, ropa para unos días. Tienes 5 minutos». Serena asintió y se apresuró de regreso a la habitación. Sus manos aún temblaban mientras metía ropa en una bolsa de viaje. Jeans, suéteres, ropa interior, cosméticos del baño. Del cajón junto a la cama tomó su pasaporte, identificación y algunos documentos importantes. Del cajón del escritorio sacó un cuaderno donde escribía sus pensamientos más personales y algunas fotos familiares antiguas. Máximo apareció en la puerta de la habitación. Su gran figura llenaba el marco. Observaba cómo empacaba. Su mirada saltaba entre ella y la puerta de entrada, siempre vigilante. «¿Lista?», preguntó cuando cerró la bolsa. «Sí, entonces vámonos. Rápido». Dejaron el departamento y bajaron las escaleras con una prisa que rayaba en correr. El auto de Máximo, un Mercedes negro brillante, estaba estacionado directamente frente al edificio. Le abrió la puerta, la ayudó a subir y luego lanzó su bolsa al asiento trasero antes de sentarse detrás del volante. Solo cuando se alejaron, alejándose del departamento que había compartido con Enrique durante el último año y medio, Serena sintió que la tensión en su cuerpo se aliviaba ligeramente. Apoyó la cabeza contra la ventana fría y cerró los ojos, permitiendo que la vibración del motor calmara sus nervios maltratados. «¿A dónde me llevas?», preguntó en voz baja. «A mi departamento», respondió Máximo sin mirarla, sus ojos enfocados en el camino. «Es seguro, nadie te encontrará ahí». Serena abrió los ojos y lo miró. Su perfil estaba esculpido y fuerte en la tenue luz de las farolas que pasaban por la ventana. «Máximo, no puedo, no es apropiado, soy tu empleada. En este momento no me importa lo que sea apropiado», dijo, y su voz era baja e intensa. «Lo único que importa es que estés a salvo. ¿Entendemos?». Serena no respondió, pero algo en su pecho se apretó, un calor que no tenía nada que ver con la calefacción del auto. Era el sentimiento de ser protegida, cuidada, valorada por alguien, un sentimiento que no había experimentado desde hacía mucho, mucho tiempo. El departamento de Máximo estaba en un edificio exclusivo en el distrito de Wilanów, con vista al parque. El estacionamiento era subterráneo y asegurado con código de acceso. Subieron en el elevador directamente a su apartamento en el 10º piso. Cuando las puertas del elevador se abrieron directamente en su recibidor, Serena no pudo contener un suspiro silencioso. El departamento era espacioso y lujoso, decorado en un estilo minimalista y moderno con elementos de elegancia italiana. Enormes ventanas del piso al techo ofrecían una vista impresionante del paisaje nocturno de Varsovia, con miles de luces esparcidas como estrellas. «Ponte cómoda», dijo Máximo, dejando las llaves sobre una mesa de mármol junto a la entrada. «El cuarto de huéspedes está al lado derecho del pasillo. El baño es contiguo. Encontrarás todo lo que necesitas ahí». «Gracias»,
susurró Serena, de repente sintiéndose extrañamente torpe y fuera de lugar en este hermoso y elegante espacio, con su bolsa llena de cosas empacadas a las prisas y su rostro golpeado. Máximo debió sentir su incomodidad, porque su voz se suavizó. «Serena, mírame». Levantó la mirada y se encontró con sus oscuros e intensos ojos. «Eres bienvenida aquí el tiempo que necesites», dijo. «Días, semanas, meses, no importa. ¿Entiendes?», asintió, sin confiar en su voz. «Ahora ve a tomar una ducha caliente y cámbiate a algo cómodo. Revisaré qué tengo en la cocina y prepararé algo de comer. Te ves como si no hubieras comido en días». No había comido, se dio cuenta Serena. El estrés y la ansiedad de las últimas semanas le habían quitado el apetito, y la noche de hoy había destruido completamente cualquier pensamiento de comida. Pero ahora, en la seguridad del departamento de Máximo, su estómago de repente recordó su existencia con un gruñido sonoro. Sonrió débilmente. Una ducha suena bien. El cuarto de huéspedes era tan lujoso como el resto del departamento. Una cama grande con sábanas blancas limpias, muebles elegantes, una alfombra acogedora. El baño contiguo era de ensueño, una cabina de ducha de vidrio y cromo, encimeras de mármol, toallas gruesas y esponjosas. Serena se paró bajo el chorro caliente de agua y dejó que lavara la suciedad, el sudor y las lágrimas del día. Se lavó cuidadosamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente sus músculos. Pero cuando accidentalmente tocó la mejilla amoratada, el dolor trajo de vuelta todos los recuerdos de esta noche con aguda claridad. ¿Realmente lo había hecho? ¿Realmente había dejado a Enrique? Parte de ella, esa parte profunda y asustada que había sido condicionada por 3 años de manipulación, aún susurraba que había cometido un error, que Enrique no lo había querido así, que estaba borracho, que si tan solo regresaba y hablaba con él, todo se arreglaría de alguna manera. Pero la otra parte, la parte más fuerte, conocía la verdad. Lo que sucedió esta noche no fue un accidente. Fue la culminación de años de escalada gradual, años de control, celos e ira, y si regresaba, si le daba otra oportunidad, lo único que cambiaría sería que la violencia se profundizaría. No, no podía regresar. No ahora, tal vez nunca. Cuando salió de la ducha y se vistió con jeans limpios y un suéter suave, se sintió un poco más humana. Se ató el cabello en una trenza suelta, teniendo cuidado de no tocar la mejilla adolorida más de lo necesario. En la cocina encontró a Máximo de pie junto a la estufa, friendo algo que olía celestial, ajo, aceite de oliva, albahaca. Se dio la vuelta cuando escuchó sus pasos, y por un momento simplemente la miró. Su mirada examinó su rostro con una intensidad que hizo que sus mejillas sintieran calor. ¿Mejor?, preguntó finalmente. «Sí, mucho mejor. Gracias. Siéntate». Señaló uno de los bancos junto a la isla de la cocina. «Ya casi está listo». Serena se sentó y observó cómo cocinaba. Había algo hipnotizante en la forma en que se movía por la cocina, seguro, eficiente, como si fuera su hábitat natural. Nunca antes lo había visto en un entorno tan doméstico, siempre solo en la oficina, en trajes y corbatas, profesional y distante. Este Máximo era diferente, más humano, más real. «Arroz con pollo y verduras», anunció, colocando frente a ella un plato de comida humeante. Nada sofisticado, pero nutritivo. «Se ve delicioso», dijo sinceramente Serena, sintiendo cómo su estómago se retorcía de hambre. Comieron en una compañía que fue sorprendentemente cómoda, dadas las circunstancias. Máximo no preguntó, no presionó por detalles de lo que había pasado. Simplemente se sentó junto a ella, comiendo y ocasionalmente haciendo algún comentario casual sobre nada en particular. Solo cuando terminaron y Máximo estaba recogiendo los platos, rompió el silencio, con la pregunta que había estado flotando en el aire desde el momento en que abrió su puerta. «¿Es la primera vez que te golpea?». Serena miró hacia abajo a sus manos apretadas sobre la encimera de la isla. «¿Físicamente? Sí, pero…», vaciló. «Gritaba, me llamaba cosas, controlaba dónde iba, con quién hablaba, durante meses». La mandíbula de Máximo se apretó. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?». «Ha ido empeorando gradualmente durante el último año, pero esta noche cruzó una línea que no puede retroceder». «No», estuvo de acuerdo Máximo. Su voz era dura como el acero. «Y no le permitiré que te lastime más. Te lo prometo». Serena levantó la mirada encontrándose con su intensa mirada. «¿Por qué haces esto, Máximo? ¿Por qué me ayudas?». Por un largo momento no respondió.
Se quedó parado junto al fregadero, sus manos apoyadas en el borde de la encimera, los hombros tensos bajo el material del suéter, y cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero llena de emoción, que hizo que el corazón de Serena se acelerara. Porque durante los últimos 4 años he observado cómo se apagaba la luz en tus ojos. Vi cómo cambiabas de una mujer segura y radiante a alguien asustado y pequeño, y lo odiaba. Odiaba que no podía hacer nada, que no era mi asunto, que solo tenía que mirar. Se dio la vuelta para mirarla. Pero cuando me llamaste esta noche, cuando escuché el miedo en tu voz, supe que ya no podía solo mirar. No esta vez. Las lágrimas brotaron en los ojos de Serena, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, gratitud y algo más profundo que aún no estaba lista para nombrar. Gracias, susurró. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Máximo se acercó a ella e hizo algo que nunca había hecho antes en los 4 años de su conocimiento. Extendió su mano y gentilmente, tan gentilmente, rozó con su pulgar el lado ileso de su rostro, secando una sola lágrima que rodaba por su mejilla. Descansa, dijo suavemente. Mañana pensaremos en qué sigue, pero hoy solo descansa. Estás a salvo aquí, te doy mi palabra. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Serena creyó que realmente estaba a salvo. Esa noche, acostada en la cama suave y grande del cuarto de huéspedes de Máximo, mirando por la enorme ventana las luces parpadeantes de la ciudad abajo, Serena sintió algo extraño y desconocido en su pecho. Era esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida podría ser diferente. Que tal vez merecía algo mejor que miedo y dolor. Que tal vez en algún lugar del horizonte le esperaba un futuro donde no tendría que caminar sobre cáscaras de huevo, donde podría respirar libremente, donde podría simplemente ser ella misma. Y cuando finalmente se durmió, su último pensamiento fue la mirada oscura e intensa de Máximo Bianchi y el calor de su toque en su mejilla. Tal vez, pensó mientras el sueño la envolvía, tal vez todo estaría bien. Tal vez finalmente, después de tanto tiempo, estaría realmente bien. Serena despertó con una profunda sensación de desorientación, sin reconocer el entorno a su alrededor. Durante unos segundos se quedó inmóvil, mirando fijamente el techo blanco, tratando de unir los fragmentos de memoria. Esta no era su habitación. Las sábanas olían a frescura y algo sutilmente masculino, limpio y costoso. Por la enorme ventana entraba la suave luz de la mañana, pintando todo en tonos de oro y plata. Luego todo regresó con un golpe violento. Enrique, la pelea, el golpe, la llamada a Máximo, esa larga noche en su departamento. Su mano automáticamente fue a su mejilla izquierda y se estremeció cuando sintió el dolor pulsante. Cuidadosamente se levantó de la cama y se acercó al espejo del baño. Lo que vio la hizo contener el aliento. El moretón alrededor de su ojo se había desarrollado completamente durante el sueño. Ahora era de color púrpura oscuro, con tonos de amarillo y verde alrededor de los bordes. Su mejilla izquierda aún estaba hinchada, y en su brazo, donde Enrique la había agarrado tan fuerte, aparecieron marcas claras de sus dedos en forma de rastros oscuros. Las evidencias físicas de la violencia eran impactantes, más reales a la luz del día que la noche anterior. No era un mal sueño, realmente había sucedido. Serena se lavó la cara cuidadosamente, evitando las áreas dolorosas, y se vistió con ropa limpia de su bolsa. Eran las 9 de la mañana de un lunes. Normalmente a esta hora ya estaría en la oficina, preparando café para Máximo y revisando el horario del día. El pensamiento de la oficina le provocó una extraña mezcla de nostalgia y miedo. Su trabajo era una de las pocas cosas estables en su vida caótica de los últimos meses, un lugar donde se sentía competente y valiosa. Pero ¿cómo podía regresar viéndose así? ¿Cómo podía explicar a sus compañeros de trabajo lo que había pasado? Salió del cuarto de huéspedes y fue por el pasillo hacia la cocina, guiada por el aroma de café recién hecho. Encontró a Máximo junto a la isla de la cocina, revisando documentos en su laptop. Ya estaba vestido para el trabajo, traje oscuro, camisa blanca, pero sin corbata, lo que le daba un aspecto ligeramente menos formal. Levantó la mirada cuando la escuchó, y algo en su rostro se suavizó. «Buenos días, ¿cómo te sientes?» «Me duelen todos los músculos de los que no sabía que existían», admitió, tratando de sonreír ligeramente, aunque incluso ese simple gesto causaba dolor. «Pero aparte de eso, bien, supongo».
Máximo cerró su laptop y se levantó, sirviéndole una taza de café sin preguntar, exactamente como le gustaba en la oficina, con un poco de leche y una cucharadita de azúcar. El hecho de que recordara estos pequeños detalles hizo que sintiera calor en su pecho. «Necesitas comer», dijo, abriendo el refrigerador. «Omelette, huevos revueltos, pan tostado». «El pan tostado está bien», respondió, sentándose en el mismo banco donde había estado sentada la noche anterior. «Máximo, realmente no tienes que...» «Serena», la interrumpió, volteándose para mirarla. «Deja de disculparte por existir. Quiero ayudarte. Déjame hacerlo». Asintió, tragando el nudo que de repente apareció en su garganta. Comieron en silencio durante unos minutos, y Serena sintió cómo la energía regresaba lentamente a su cuerpo exhausto. Finalmente, Máximo dejó su taza de café y habló. Su voz era seria. «Tenemos que hablar sobre qué sigue». «Lo sé». Serena miraba fijamente su plato. «Necesito encontrar mi propio departamento. Tal vez una habitación para rentar o...» «Esa no es la prioridad ahora», la interrumpió Máximo. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. La prioridad es asegurarnos de que estés a salvo y que Enrique responda por lo que hizo». Serena levantó la mirada bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Necesitas reportar esto a la policía, Serena. Lo que él te hizo es un crimen». El pánico inmediatamente apretó su pecho. «No puedo. Él... ¿Y si se venga? ¿Y si todo esto solo empeora?» Máximo extendió su mano a través de la isla y gentilmente puso su mano sobre la de ella. Su toque era cálido y reconfortante. «Escúchame, los hombres como Enrique se basan en el miedo y el aislamiento de sus víctimas. Mientras te quedes callada, mientras lo protejas, tiene poder sobre ti. Pero en el momento en que empiezas a hablar, cuando documentas lo que hizo, ese poder comienza a desmoronarse. Pero las pruebas, es solo mi palabra contra la suya. ¿Tienes pruebas?» Máximo señaló su rostro. «Esos moretones, esos rasguños, fotografiaremos todo, y luego iremos a la comisaría y presentarás una denuncia oficial». «¿Iremos?», repitió Serena. «¿Crees que te dejaré pasar por esto sola?» En su voz había algo protector que hizo que su corazón se acelerara. «Estaré contigo en cada paso, lo prometo». Serena sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. Nadie jamás le había prometido algo así. Nadie jamás se había puesto de su lado de esta manera. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?» Máximo apretó sus dedos alrededor de su mano. Sus ojos oscuros buscaban su rostro con una intensidad que hacía difícil respirar. «Porque mereces a alguien de tu lado. Porque deberías haber tenido esto hace años y porque...» Vaciló. Luego continuó. Su voz era más baja, más íntima. «Porque me importas, Serena, más de lo que debería, considerando que soy tu jefe. Pero es la verdad, y no voy a pretender lo contrario». El aire entre ellos de repente se espesó, cargado de algo eléctrico y tácito. Serena sintió que su rostro ardía, y su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él debía escucharlo. «Máximo», comenzó, pero no sabía qué decir. ¿Cómo podía responder a algo así cuando su vida estaba en tal caos, cuando aún llevaba moretones de otro hombre? Él retiró su mano, como dándose cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos, demasiado rápido. «Lo siento, no era el momento apropiado. Solo quería que supieras que mis razones para ayudarte no son completamente desinteresadas. No quiero que te disculpes», dijo suavemente Serena. «Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Todo es tan abrumador». «Entiendo. Y no voy a presionar, pero la promesa permanece. Estaré contigo sin importar lo que necesites». Esa misma tarde, Serena se encontró en una habitación estéril y bien iluminada en la comisaría de policía en el centro de Varsovia. Una enfermera forense, una mujer de ojos gentiles y comportamiento profesional, fotografiaba cada moretón, cada rasguño, cada rastro de violencia en el cuerpo de Serena. El flash de la cámara hacía que Serena cerrara los ojos cada vez, y la enfermera gentilmente cambiaba su posición para capturar cada ángulo. Era humillante y doloroso al mismo tiempo, pero Máximo estaba sentado en una silla en la esquina de la habitación. Su presencia era un apoyo silencioso que le permitía sobrevivir. «Es usted muy valiente», dijo la enfermera en voz baja, guardando su equipo. «Muchas mujeres nunca se atreven a dar este paso». Serena no se sentía valiente. Se sentía asustada y frágil, como si un movimiento en falso pudiera romperla completamente. Pero asintió y forzó una sonrisa débil. Luego fue el oficial interrogador,
un hombre joven de rostro serio y una libreta que se llenaba con sus palabras mientras contaba su historia. Massimo insistió en estar presente durante el interrogatorio y el oficial aceptó después de una breve discusión. «Por favor, comience desde el principio, señorita Costa», dijo el oficial. «¿Cuándo fue la primera vez que el señor Silva se comportó violentamente con usted?» Y así, Serena contó todo, desde el comienzo romántico de su relación hace 3 años, pasando por la intensificación gradual del control y los celos, hasta la violencia física de la noche anterior. Habló de los gritos, de los nombres, de la forma en que la aislaba de amigos y familia. Habló del miedo que sentía cada vez que escuchaba sus llaves en la puerta, nunca sabiendo qué humor traería a casa. El oficial anotaba todo metódicamente, ocasionalmente interrumpiendo para hacer una pregunta aclaratoria. Al lado de la habitación, Massimo permanecía en silencio, pero Serena sentía su presencia como un ancla que la mantenía enraizada cuando las olas de recuerdos amenazaban con hundirla. ¿Alguna vez buscó atención médica después de incidentes anteriores?, preguntó el oficial. «No hubo incidentes físicos previos», explicó Serena. «La noche anterior fue la primera vez que me golpeó. Pero hubo violencia verbal y emocional durante meses». «Entiendo. ¿Y tiene testigos de esta violencia verbal? ¿Alguien que escuchara al señor Silva hablarle de esa manera?». Serena pensó por un momento. «Mi colega del trabajo, Agata Nowak, escuchó algunas de nuestras peleas por teléfono y los vecinos probablemente escucharon los gritos». El oficial anotó eso. «Nos pondremos en contacto con ellos si es posible. ¿Y el señor Silva tiene historial de violencia? ¿Sabe de otras víctimas?». No creo, es decir, nunca lo mencionó, pero realmente no lo sé». «Está bien, emitiremos una orden de arresto para el señor Silva basándonos en su denuncia y la documentación médica. Será acusado de agresión y lesiones corporales. También puede solicitar una orden de restricción que legalmente le prohibirá acercarse a usted». «Sí», dijo Serena rápidamente. «Quiero una orden de restricción. Prepararemos los documentos. Mientras tanto, es muy importante que no se comunique con el señor Silva de ninguna manera, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni reuniones. ¿Está claro?». «Sí, está claro». El oficial cerró su libreta y la miró con algo que podría ser compasión en sus ojos. «Señorita Costa, quiero que sepa que hizo lo correcto al reportar esto. La violencia doméstica es un asunto serio y perseguiremos este caso con todo el peso de la ley». Cuando finalmente dejaron la comisaría, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Serena se sentía exhausta, vaciada, como si alguien hubiera sacado todo de su interior y dejado solo una cáscara vacía. Massimo le abrió la puerta del auto y esperó hasta que subiera antes de cerrarla gentilmente. Cuando se sentó detrás del volante, no arrancó el motor inmediatamente. En cambio, se volvió hacia ella. Su rostro era seria en la luz menguante. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. Esas 4 palabras, dichas con tanta sinceridad, rompieron la última barrera que Serena mantenía alrededor de sus emociones. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día, durante las fotos, durante el interrogatorio, durante todos los recuerdos dolorosos, finalmente brotaron. Lloró en voz alta. Sus hombros temblaban por la fuerza de sus sollozos, y Massimo simplemente extendió su mano y tomó la de ella, sosteniéndola firmemente, permitiéndole llorar hasta que no tuvo más lágrimas. «Lo siento», logró decir finalmente, secándose la cara con el dorso de la mano. «Han sido días muy largos». «No te disculpes», dijo Massimo, pasándole un pañuelo del compartimento. «Tienes derecho a llorar, tienes derecho a sentir todo lo que sientes». Regresaron a su departamento en silencio, y Serena miraba por la ventana las calles de Varsovia que pasaban. La ciudad se veía diferente ahora, como si la viera con ojos frescos. Todas esas personas en autos, en autobuses, en las aceras, ¿cuántas de ellas llevaban sus propios secretos, sus propios dolores? ¿Cuántas de ellas ocultaban moretones bajo la ropa y sonrisas en sus rostros? «¿Tienes hambre?», preguntó Massimo cuando entraron al departamento. Serena se dio cuenta de que sí. A pesar de todo lo que había pasado, su cuerpo aún necesitaba nutrición. Un poco. «Ordenaré algo. ¿Sushi? ¿Pizza? ¿Comida china?» «Sushi suena bien». Mientras Massimo hacía el pedido, Serena se sentó en el gran sofá cómodo de la sala y por primera vez realmente miró alrededor de su departamento. Era elegante pero no frío. Grandes obras de arte en las paredes, alfombras gruesas en el piso, estantes llenos de libros en muchos idiomas.
Notó algunas fotografías enmarcadas en una consola junto a la ventana y se acercó para verlas más de cerca. Una mostraba a un Máximo más joven con el brazo alrededor de los hombros de una mujer mayor de sonrisa cálida, su madre, supuso Serena. Otra mostraba a un grupo de hombres en trajes, todos se veían serios e imponentes. Y otra más que captó su atención mostraba a Máximo de pie frente a un hermoso edificio antiguo en Italia, tal vez en Roma o Florencia, con una expresión contemplativa en su rostro. «Era mi casa familiar», dijo Máximo detrás de ella, haciéndola saltar. No había escuchado que se acercara. En Nápoles, viví ahí hasta los 25 años, antes de mudarme a Polonia. «Es hermosa», dijo Serena sinceramente. «¿La extrañas?» «A veces, pero construí una vida aquí, una buena vida». Vaciló, luego añadió, «aunque parte de mí siempre pertenecerá a Italia». «¿Por qué te mudaste?» Algo cruzó por el rostro de Máximo, una sombra, un recuerdo de algo difícil. «Es una historia larga. Tal vez te la cuente algún día cuando estés lista para mis secretos». Eso la intrigó a Serena. Máximo tenía secretos. En la oficina circulaban rumores, conversaciones susurradas sobre sus conexiones con gente peligrosa, sobre transacciones comerciales que no eran del todo legales, sobre un pasado del que nunca hablaba. Serena siempre había descartado esos rumores como envidia y sensacionalismo, pero ahora, mirando sus ojos oscuros, se preguntaba cuánta verdad podría haber en esos susurros. «Algún día», aceptó, «cuando esté lista». Comieron sushi en una pequeña mesa junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Hablaron sobre cosas triviales, películas que habían visto, libros que habían leído, lugares que les gustaría visitar. Era extrañamente normal, esta pequeña interacción en medio de una situación tan anormal, pero luego, cuando ya habían terminado, y Máximo estaba limpiando, sonó el teléfono de Serena. Su corazón se detuvo cuando vio el nombre en la pantalla, Enrique. Máximo estuvo inmediatamente junto a ella. «No contestes». «¿Pero qué tal si...?» «No», dijo firmemente. «La policía le dijo que no se comunicara contigo. Si está llamando, ya está violando las condiciones de la investigación. Contestar solo le dará lo que quiere, acceso a ti». El teléfono sonó, y luego finalmente se detuvo. Pero un momento después comenzó a sonar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. «Bloquea su número», ordenó Máximo. Con dedos temblorosos, Serena ejecutó la orden. Pero incluso después de bloquear su número, Enrique no dejó de intentar. Comenzó a enviar correos electrónicos, luego mensajes desde diferentes cuentas de redes sociales que Serena ni siquiera sabía que tenía. Todos eran similares, súplicas desesperadas, acusaciones enojadas, promesas de cambio. «Serena, por favor, contesta el teléfono. Tenemos que hablar. No puedo creer que fueras a la policía. Arruinaste mi vida. Te amo. Por favor, vuelve a casa. Prometo que nunca te volveré a golpear. Llámame. Inmediatamente. ¿Piensas que ese italiano se preocupa por ti? Solo quiere usarte». Cada mensaje era como un golpe, un recordatorio de la manipulación y control que Enrique ejercía durante tanto tiempo. Serena sentía cómo el viejo sentimiento de culpa comenzaba a arrastrarse de regreso. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había exagerado yendo a la policía? ¿Y si había arruinado su vida por un error? «Oye». Máximo gentilmente tomó el teléfono de sus manos y lo dejó sobre la mesa. «No lo dejes entrar en tu cabeza. Esto es exactamente lo que hace. Intenta manipularte, hacer que dudes de ti misma, que te sientas culpable. Pero tú no hiciste nada malo. Él te lastimó y lo reportaste. Eso es lo correcto». «Pero ¿qué tal si...?» «No hay qué tal si», la interrumpió Máximo. Su voz era suave pero firme. «Solo hay la verdad. Él te lastimó y merece enfrentar las consecuencias». Serena asintió, aunque la ansiedad aún apretaba su estómago. Esa noche, acostada en la cama en la oscuridad, no podía dejar de pensar en los mensajes de Enrique. ¿Realmente alguna vez la amó? ¿Todos los buenos recuerdos eran solo una ilusión o manipulación desde el principio? ¿Cómo pudo haber estado tan ciega durante tanto tiempo? Pero bajo esas preguntas había algo más, algo que la asustaba aún más. A pesar de todo lo que hizo, a pesar del dolor y el miedo, parte de ella, esa pequeña parte dañada, aún anhelaba lo que él era al principio. Al hombre que la hacía sentir especial, amada, vista. ¿Alguna vez podría amar de nuevo? ¿Alguna vez podría confiar completamente en alguien sin ese miedo persistente en el fondo de su mente? ¿Y qué de Máximo? ¿Qué de lo que dijo esta mañana, sobre preocuparse por ella más de lo que debería?
Eso complicaba todo, añadiendo otra capa a una situación ya caótica. Pero incluso mientras estos pensamientos giraban en su cabeza, Serena también sentía algo más, un tenue y delicado flujo de esperanza. Había dado un paso, el primer y más difícil paso, y Máximo tenía razón. Mientras hablara, mientras se negara a quedarse callada, Enrique estaba perdiendo poder sobre ella. Tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir esto. Tal vez podría reconstruir su vida en algo mejor, más fuerte, más auténtico. Era un pensamiento aterrador, pero también emocionante, y en ese pensamiento, finalmente, encontró el sueño. A la mañana siguiente, Serena despertó con el sonido de su teléfono sonando. Lo alcanzó adormilada, aún medio dormida, y contestó sin mirar la identificación de llamada. «¿Hola, señorita Costa? Soy el oficial Kowalski de la comisaría de policía. Llamo para informarle que Enrique Silva fue arrestado esta mañana a las 6. Actualmente está bajo custodia esperando interrogatorio». Serena se sentó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Él fue arrestado?» «Sí, señora. También se emitió una orden de restricción a su favor. El señor Silva está legalmente obligado a mantenerse a una distancia de al menos 100 metros de usted durante los próximos 6 meses. Tiempo sujeto a extensión». «Entiendo. Gracias, oficial». Cuando colgó, Serena se quedó sentada por un largo momento en el borde de la cama, tratando de procesar esta información. Enrique estaba en prisión. No podía lastimarla. No podía acercarse a ella. Estaba a salvo. Esta realización debería traer alivio, y en cierto sentido, lo hacía. Pero también había algo más. Una extraña y perturbadora tristeza, pesar por una relación que una vez pareció tan prometedora, por un hombre al que una vez amó. Pero luego su mirada cayó sobre su reflejo en el espejo, sobre los moretones que aún marcaban su piel, sobre la hinchazón que aún deformaba su rostro, y el pesar se transformó en determinación. No tenía razón para lamentar. Había hecho lo correcto, y ahora tenía que seguir adelante, un día a la vez, un paso a la vez. Salió de la habitación y encontró a Máximo en la cocina, preparando el desayuno como el día anterior. Levantó la mirada cuando entró, y su rostro inmediatamente se llenó de preocupación. «¿Todo bien?» «La policía acaba de llamar», dijo Serena, y de su voz lentamente regresaba la fuerza. «Enrique fue arrestado, y tengo una orden de restricción». El rostro de Máximo se iluminó con una sonrisa rara y verdadera, el tipo de sonrisa que alcanzaba sus ojos y transformaba toda la expresión de su rostro usualmente serio. Cruzó el espacio entre ellos y, para su sorpresa, la tomó en sus brazos en un abrazo firme y protector. «Esas son excelentes noticias», dijo en su cabello. «El primer paso para recuperar tu vida». Y mientras estaba ahí en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo y la fuerza de su apoyo, Serena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Tal vez, finalmente, después de tanto tiempo, realmente podía empezar a vivir de nuevo. Los días siguientes al arresto de Enrique pasaron en una extraña neblina entre rutina y sorpresas. Máximo insistió en que Serena tomara una semana libre del trabajo para regenerarse y comenzar el proceso de reconstrucción mental y emocional. Inicialmente protestó. El trabajo siempre había sido su escape, su lugar de control, pero finalmente aceptó, reconociendo que necesitaba tiempo para digerir todo lo que había sucedido. Pasaba los días en el departamento de Máximo, leyendo libros de su extensa biblioteca, mirando por las enormes ventanas a la ciudad abajo, lentamente permitiendo que su cuerpo y mente sanaran. Máximo salía a la oficina cada mañana, pero siempre regresaba para el almuerzo, revisando cómo estaba, trayendo comida fresca o flores o pequeñas cosas que pensaba que podrían gustarle. Esos gestos, esos pequeños actos de cuidado y atención comenzaron a crear grietas en las paredes que Serena había construido alrededor de su corazón, pero incluso cuando comenzaba a sentirse más segura, más fundamentada, una cosa la molestaba en el fondo de su cabeza. Necesitaba resolver sus finanzas. Necesitaba encontrar su propio departamento. No podía quedarse en el departamento de Máximo para siempre, sin importar cuán agradecida estaba por su ayuda. Así que una tarde, cuando Máximo estaba en el trabajo, Serena se sentó en su mesa de cocina con su laptop y comenzó a revisar sus cuentas bancarias y estados de tarjetas de crédito, preparándose para el largo proceso de separar sus finanzas de las de Enrique. Lo que encontró hizo que la sangre se congelara en sus venas. Había cuentas que nunca había abierto,
tarjetas de crédito que nunca había solicitado, préstamos tomados a su nombre de los que nunca supo. Enrique había usado su información personal, su número PESEL, su dirección, su información bancaria, para abrir múltiples cuentas financieras sin su conocimiento o consentimiento. La deuda total era aterradora, más de 100.000 zlotys, alrededor de $25.000. Serena miraba fijamente la pantalla, sintiendo cómo la habitación comenzaba a girar a su alrededor. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Y cómo pudo haber estado tan ciega para no notarlo? Pero por supuesto sabía cómo. Enrique siempre había controlado las finanzas en su relación. Insistía en pagar las cuentas, en manejar sus gastos, diciendo que era para protegerla del estrés. Y ella, tratando desesperadamente de mantener la paz, se lo permitió. Ahora veía la verdad. No era protección, era robo. Cuando Máximo regresó a casa esa noche, encontró a Serena todavía sentada en la mesa, rodeada de impresiones y documentos. Su rostro estaba pálido y tenso. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, cayendo de rodillas junto a su silla. «Me robó», susurró Serena. Su voz estaba muerta y plana. «Enrique abrió cuentas y préstamos a mi nombre. Hay más de 100.000 zlotys de deuda, y no sabía nada de ellos». La mandíbula de Máximo se apretó, y en sus ojos brilló una ira tan intensa que Serena casi se encogió. Pero la ira no estaba dirigida a ella. «Ese desgraciado», comenzó, pero se contuvo, respirando profundamente para calmarse. «Muéstrame todo». Durante la siguiente hora revisaron cada documento juntos. Máximo hacía preguntas, anotaba detalles, su mente empresarial trabajaba rápidamente para armar el rompecabezas completo. «Esto es un crimen», dijo finalmente. Su voz estaba controlada pero furiosa. «Robo de identidad, fraude financiero. Enrique puede ir a prisión por años por esto. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Soy responsable de esas deudas, ¿verdad?» «No», dijo firmemente Máximo. «No, si podemos probar que fueron contraídas sin tu consentimiento. Tenemos que reportar esto a la policía inmediatamente y contactar a cada institución financiera afectada». «Serán meses, años de trabajo tedioso», dijo Serena, sintiendo lágrimas ardiendo en sus ojos. «¿Cómo puedo pasar por todo esto?» Máximo tomó su rostro en sus manos, obligándola a mirarlo. «No estás sola en esto. Te ayudaré en cada paso. Contrataremos abogados, contadores, quien sea que necesitemos. Pasaremos por esto juntos. No puedo dejar que pagues por todo esto, Máximo. No es tu responsabilidad». «Serena», su voz era suave pero firme. «Déjame ayudar, por favor». Y en la forma en que la miraba, en la ternura de su toque, Serena vio la verdad que había estado tratando de ignorar desde esa noche cuando lo llamó. Máximo Bianchi estaba enamorado de ella, y ella, para su asombro y terror, se dio cuenta de que ella también lo amaba. Tal vez siempre lo había amado, profundamente en el secreto de su corazón, donde los deseos estaban a salvo del dolor de la realidad. Pero era demasiado pronto, demasiado complicado. Su vida aún estaba en pedazos, y aún estaba sanando las heridas físicas y emocionales de su relación con Enrique. «Gracias», susurró, sin confiar en su voz para decir algo más. Y cuando Máximo la abrazó, sosteniéndola cerca, Serena se permitió sentir, solo por un momento, lo que podría ser si las circunstancias fueran diferentes, si hubiera conocido a Máximo primero, si su corazón no estuviera tan golpeado y herido. Pero era un deseo que no podía cumplirse. No ahora, tal vez nunca. Y aunque ese pensamiento la llenó de tristeza, sabía que era la verdad que tenía que enfrentar. A veces el amor no era suficiente. A veces se necesitaba algo más. Tiempo, sanación, una oportunidad de arreglar las partes rotas de uno mismo antes de poder dárselas a alguien más. Y eso era exactamente lo que Serena más necesitaba ahora. Tiempo para sanar. 3 meses habían pasado desde la noche en que Serena llamó a Máximo pidiendo ayuda. 3 meses que cambiaron su vida de maneras que nunca podría haber predicho. Varsovia estaba ahora en pleno otoño, y las calles de la ciudad estaban cubiertas de hojas doradas y rojas que giraban en el viento frío. Serena estaba de pie junto a la ventana de su nuevo departamento, un pequeño pero acogedor apartamento de una habitación en el distrito de Jolibors, mirando cómo la gente pasaba abajo, envueltos en bufandas y abrigos contra el frío de octubre. Este era su departamento, su espacio, un lugar que Enrique nunca había tocado, nunca había contaminado con su presencia. Después de 2 meses viviendo con Máximo, Serena supo que tenía que mudarse.
No porque no estuviera agradecida, lo estaba, más de lo que podría expresar con palabras, sino porque sabía que si se quedaba más tiempo, los límites entre ellos se volverían aún más borrosos y los sentimientos que trataba de suprimir se saldrían de control. Necesitaba espacio para encontrarse a sí misma de nuevo. La mujer que era antes de Enrique, o tal vez incluso la mujer que nunca tuvo la oportunidad de ser. Máximo la ayudó a encontrar este departamento, naturalmente. Insistió en pagar el primer mes de renta y el depósito, a pesar de sus protestas. «Considéralo un préstamo», dijo con esa pequeña sonrisa que aparecía tan raramente, pero siempre hacía que su corazón se acelerara. «Puedes pagarme cuando estés lista». Pero ambos sabían que nunca aceptaría el pago. El trabajo de vuelta en la oficina era extrañamente normal y al mismo tiempo completamente diferente. Sus compañeros de trabajo la trataban con cuidadosa cortesía, como si estuviera hecha de vidrio y pudiera romperse con el más mínimo toque. Los rumores circulaban, por supuesto. Era imposible ocultar los moretones y la ausencia, imposible detener los susurros. Pero la mayoría de la gente tenía suficiente tacto para no preguntar directamente. Excepto Carolina, la nueva asistente en el departamento de marketing, quien atrapó a Serena sola en la cocina un día y le dijo en voz baja: «Mi hermana pasó por algo similar. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí». Fue inesperado y conmovedor, y Serena se encontró aceptando la oferta unas semanas después, reuniéndose con Carolina para tomar café y por primera vez abriéndose con alguien aparte de Máximo sobre lo que había pasado. «La parte más difícil», dijo Carolina, revolviendo su latte pensativamente, «es creer que mereces algo mejor. Cuando estás en eso por tanto tiempo, comienzas a creer en todas las cosas terribles que él dice sobre ti, que eres demasiado sensible, que lo provocaste, que nadie más te querrá». Serena asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. «¿Cómo lo manejó tu hermana?» «Terapia, mucha terapia. Y tiempo. Toma tiempo, Serena. No hay un día mágico en el que de repente todo está bien. Pero gradualmente, día a día se vuelve más fácil». Y eso era exactamente lo que Serena descubrió en estos 3 meses. Se volvía más fácil, lentamente, incrementalmente, a veces tan sutilmente que apenas notaba el cambio hasta que miraba atrás y veía cuán lejos había llegado. La terapia era parte de eso. Máximo le encontró una psicoterapeuta especializada en trauma y violencia doméstica, la doctora Magdalena Wisniewska, una mujer de mediana edad de ojos cálidos y comportamientos sin juicios, que hacía que Serena se sintiera segura hablando sobre cosas que había guardado dentro durante tanto tiempo. «La violencia doméstica no se trata solo de golpes físicos», explicó la doctora Wisniewska durante una de sus primeras sesiones. «Se trata de control, de poder, de sistemáticamente erosionar el sentido de autoestima de la víctima hasta que creen que merecen ese trato». «Pero sentía que lo amaba», dijo Serena. Su voz era pequeña y perdida. «¿Cómo pude amar a alguien que me lastimaba?» «Porque la persona que amabas no existía», respondió suavemente la doctora Wisniewska. «El hombre que conociste al principio, ese hombre encantador, atento, romántico, era una máscara, parte de una estrategia para atraparte. El verdadero Enrique, el hombre que es controlador, violento, peligroso, es el que gradualmente conociste». Esas palabras eran dolorosas de escuchar, pero también liberadoras, porque si el hombre que amaba nunca realmente existió, entonces no tenía que lamentarlo, no tenía que sentirse culpable por irse, podía simplemente dejar ir. Por supuesto, la teoría era más fácil que la práctica. Había noches cuando despertaba de pesadillas, la voz de Enrique resonando en sus oídos, acusándola, culpándola, diciéndole que no valía nada y era indeseada. Había días cuando veía a un hombre en la calle que se parecía desde atrás y su corazón saltaba a su garganta. El pánico inundaba su sistema, pero también había buenos días. Días cuando reía tomando café con Carolina. Días cuando hacía un buen trabajo en la oficina y se sentía orgullosa de sí misma. Días cuando miraba su reflejo en el espejo y veía no una víctima, sino una sobreviviente. Y había días cuando pasaba tiempo con Máximo. Almuerzo en un pequeño restaurante italiano cerca de la oficina. Cena en su departamento los fines de semana. Noches pasadas simplemente conversando sobre todo y nada. Y sentía algo floreciendo en su pecho, algo cálido y peligroso e increíblemente frágil. Era paciente con ella, Máximo. Nunca presionaba, nunca exigía más de lo que estaba lista para dar.
pero a veces lo atrapaba mirándola de una manera que hacía que su respiración se detuviera, algo profundo e intenso y lleno de deseo no expresado, y sabía que pronto tendrían que hablar sobre lo que había entre ellos, sobre esa tensión tácita que giraba bajo la superficie de cada una de sus interacciones, pero no ahora, todavía no. Primero tenía que terminar de reconstruirse a sí misma. Las consecuencias legales de las acciones de Enrique fueron largas y complicadas. Después de reportar el robo de identidad, la policía comenzó una investigación extensa en sus actividades financieras, descubriendo que Serena no era su única víctima. Enrique tenía un historial de fraudes financieros que se remontaba a años atrás. Exparejas, exsocios comerciales, incluso miembros de la familia a quienes había robado. Este descubrimiento fue tanto validador como aterrador. Validador porque significaba que no era su culpa, que no era tan ingenua o estúpida como se sentía. Enrique era un depredador sofisticado que había perfeccionado sus métodos durante años. Aterrador porque mostraba un nivel de cálculo y falta de empatía que era casi incomprensible. «Es un sociópata», dijo la doctora Wisniewska durante una de sus sesiones, cuando Serena describió los hallazgos de la policía. Las personas como Enrique no sienten empatía o remordimiento de la manera en que la mayoría de nosotros lo hacemos. Ven a otras personas como objetos para manipular y usar para su propio beneficio. Pero parecía tan normal, protestó Serena, tan encantador, a la gente le caía bien. Esa es parte de la máscara. Los sociópatas son a menudo muy encantadores superficialmente. Eso es lo que los hace tan peligrosos. El juicio contra Enrique estaba programado para diciembre, solo 2 meses a partir de ahora. Estaba acusado de múltiples delitos: agresión, robo de identidad, fraude financiero, falsificación de documentos. Si era declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar de 5 a 10 años de prisión. Serena tendría que testificar. El pensamiento de eso la llenaba de pavor. Enfrentarse a Enrique de nuevo, contar su historia frente a una sala llena de extraños, ser interrogada por su defensor, que sin duda intentaría hacer de ella la mala, pero también había determinación. Quería que respondiera por lo que había hecho, no solo a ella, sino a todas sus víctimas. Quería que el mundo lo viera como realmente era. Un sábado a mediados de noviembre, mientras Serena organizaba su nuevo departamento, su teléfono sonó. Era un número que no reconoció, un código de área de Varsovia, pero no uno que estuviera en sus contactos. Por un momento vaciló. Desde el arresto de Enrique, había aprendido a ser cautelosa con números desconocidos, nunca sabiendo si podría ser él, llamando desde el teléfono de alguien más, tratando de evadir la orden de restricción. Pero algo le dijo que contestara. «Hola, señorita Costa, soy el abogado Jakub Nowicki. Represento al señor Enrique Silva». El corazón de Serena saltó a su garganta. «¿Cómo conseguiste mi número? No se te permite contactarme». «Cálmese, señorita Costa. Esta llamada es completamente legal. Llamo por asuntos relacionados con el próximo juicio. No quiero hablar contigo». La voz de Serena temblaba, pero trataba de mantener la firmeza. «Entiendo que esta es una situación difícil», continuó el abogado. Su tono era suave y tranquilizador, de una manera que inmediatamente la inquietó. «Pero me gustaría proponer algo que podría ser beneficioso para ambas partes. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable de los cargos de agresión a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Esto significa una sentencia reducida, posiblemente 2 o 3 años en lugar de 5 a 10, y le ahorra a usted la necesidad de testificar en corte». «No». La palabra salió de Serena más fuerte de lo que esperaba. «No seré parte de ningún acuerdo que le permita evadir las consecuencias». «Señorita Costa, por favor sea racional. El juicio será largo, estresante y públicamente humillante para usted. Los detalles de su relación con el señor Silva serán destrozados en la sala del tribunal. ¿Realmente quiere pasar por eso?» «Sí», dijo Serena, y cuando las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que realmente lo pensaba. «Sí, quiero. Enrique tiene que responder por todo lo que hizo, no solo a mí, sino a todas sus víctimas». Del otro lado de la línea, se hizo silencio. Luego el abogado suspiró. «Entiendo, es su decisión, pero si cambia de opinión antes del juicio, por favor contácteme». «No cambiaré de opinión». Después de colgar, Serena se encontró temblando de adrenalina. Se sentó en su sofá y tomó varias respiraciones profundas, tratando de calmar su corazón latiendo. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez era Máximo. «¿Todo bien?».
preguntó inmediatamente. Pareces nerviosa. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo siempre sabía cuando algo estaba mal, incluso por teléfono? El abogado de Enrique acaba de llamar, dijo. Trató de convencerme de que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Una maldición en italiano explotó del teléfono, tan violenta que Serena casi se rió a pesar de la situación. Ese desgraciado no tiene derecho a contactarte. Llamaré al fiscal. Máximo, está bien. Le dije que no, pero... vaciló. ¿Podrías venir? Sé que es sábado y probablemente tienes planes, pero yo estaré ahí en 15 minutos, la interrumpió. Y lo estuvo. Exactamente 14 minutos después, sonó el timbre, y cuando Serena abrió, vio a Máximo de pie en el pasillo, vestido con jeans casuales y un suéter negro, luciendo preocupado y protector al mismo tiempo. «Cuéntame todo», dijo, entrando y cerrando la puerta detrás de él. Así que le contó sobre la llamada, sobre el acuerdo de culpabilidad, sobre cómo el abogado trató de intimidarla, hablando de los detalles humillantes del juicio. «Tenía razón en una cosa», dijo suavemente Serena cuando terminó. «El juicio será difícil. Tendré que hablar de cosas que preferiría olvidar. Tendré que enfrentar a Enrique de nuevo. Pero estaré ahí», le recordó Máximo. «Yo estaré ahí. Tu terapeuta te ayudará a prepararte. Y lo más importante, eres más fuerte de lo que piensas. Has pasado por tanto ya. Puedes hacer esto». Serena lo miró. Sus oscuros e intensos ojos, la fuerza y certeza en su postura, la forma en que siempre parecía saber exactamente qué decir para hacerla sentir segura, y sintió algo rompiéndose en ella, alguna última barrera, algún muro final de defensa que había mantenido durante todos estos meses. «Máximo», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». Algo en su tono debió advertirle que era una conversación importante, porque la expresión de su rostro se volvió más seria, más alerta. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que hay entre nosotros. Por un largo momento, él no respondió, solo la miraba, su rostro ilegible, como siempre era cuando jugaba póker en los negocios. Pero en sus ojos Serena podía ver algo. ¿Esperanza? ¿Miedo? ¿Ambos? ¿Y qué hay entre nosotros, Serena?, preguntó finalmente. Su voz era tranquila pero cargada de tensión. «Sabes qué hay», dijo, sintiéndose repentinamente valiente y aterrada al mismo tiempo. «Ambos lo sabemos. Ha estado ahí desde el principio, ¿verdad? Desde esa primera noche cuando te llamé pidiendo ayuda». «No», dijo Máximo, sacudiendo su cabeza. «Estuvo antes de eso, mucho antes. Desde el primer día que empezaste a trabajar para mí hace 4 años y entraste a mi oficina con esa falda gris y blusa blanca, con el cabello recogido en un moño, luciendo como alguien que trataba de ser profesional y seria, pero con ese destello en tus ojos que me dijo que eras divertida e inteligente y mucho más que solo otra secretaria». El corazón de Serena latía tan fuerte que estaba segura de que debía escucharlo. «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque estabas en una relación. Porque era tu jefe. Porque...» vaciló. Luego continuó. Su voz era más baja, más íntima. «Porque vi cuán infeliz eras, cómo gradualmente se apagaba la luz en ti, y no podía hacer nada para detenerlo. Fue tortura, Serena. Tortura diaria saber que alguien te estaba lastimando y no poder intervenir sin ponerte en mayor peligro». «Máximo», comenzó, pero él continuó, las palabras derramándose de él ahora como si hubieran sido contenidas por demasiado tiempo. «Y luego cuando me llamaste esa noche, cuando escuché el miedo en tu voz y vi lo que él te había hecho, algo se rompió en mí. Supe que ya no podía solo mirar, supe que tenía que ser quien te protegiera, quien te cuidara, quien te mostrara cómo debería ser tratada». «¿Y cómo debería ser tratada?», susurró Serena. Máximo se levantó del sofá y cruzó el espacio entre ellos, deteniéndose a solo unos centímetros de ella. Extendió su mano y gentilmente tocó su rostro, su pulgar deslizándose por su mejilla en un gesto tan tierno que hizo que las lágrimas brotaran en sus ojos. «Como una reina», dijo simplemente, «como algo precioso y hermoso y digno de protección, como alguien cuyos deseos importan, cuyos sueños valen la pena perseguir». «No estoy segura de saber cómo aceptar eso», admitió Serena. «Por tanto tiempo estuve acostumbrada a algo más. Lo sé, y por eso no presioné. Por eso te dejé ir, encontrar tu propio lugar, tener espacio para sanar. Pero Serena», su mano temblaba ligeramente en su rostro, «no puedo seguir pretendiendo que no siento lo que siento. No puedo seguir manteniéndote a distancia y actuar como si fueras solo mi empleada, mi amiga cuando quiero mucho más». «¿Qué quieres, Máximo?» «Todo», dijo. Su voz era cruda y honesta. «Te quiero a ti, toda tú.
tu risa y tus lágrimas, tus miedos y tus sueños. Quiero despertar junto a ti cada mañana y dormirme contigo cada noche. Quiero ser al que recurres cuando estás feliz y el que te sostiene cuando estás triste. Quiero... Vaciló, luego terminó, sus ojos buscando su rostro. Quiero la oportunidad de amarte de la manera en que mereces ser amada. Por un largo momento, Serena no pudo respirar, no pudo moverse, no pudo hacer nada más que estar ahí, mirando a este hombre que le había dicho todo lo que soñaba escuchar, pero temía creer que era real. Yo, comenzó y su voz se quebró. No estoy lista, Máximo, todavía no. Aún estoy sanando, aún estoy descubriendo quién soy sin Enrique, y lo que siento por ti me aterroriza porque es tan intenso, tan abrumador. ¿Y si comete un error de nuevo? ¿Y si...? Oye, la interrumpió gentilmente. Su otra mano fue a su rostro, sosteniéndola tiernamente entre sus manos. No cometerás un error. Sé que estás aterrada, lo entiendo, pero también necesitas saber esto. Nunca te lastimaré de la manera en que él lo hizo. Preferiría cortarme el brazo que levantarlo contra ti. Preferiría dejar de respirar que hacerte sentir pequeña o asustada o sin valor. Lo sé, susurró, y era verdad. En algún lugar profundo, en un lugar que no había sido tocado por el trauma de Enrique, sabía que Máximo era diferente, sabía que era seguro. Pero aún necesito tiempo. Entonces toma el tiempo que necesites, dijo, aunque algo en su rostro se veía doloroso. Esperaré todo el tiempo que tome, pero prométeme una cosa, no te cierres a mí, no huyas porque es demasiado aterrador, déjame ser parte de tu vida, aunque no podamos estar juntos de la manera en que quiero, todavía no. Lo prometo, dijo Serena, y luego, antes de poder pensar en las consecuencias, se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso gentil, casi tímido, apenas un roce de labios contra labios, pero en el momento en que sus bocas se tocaron, Serena sintió algo eléctrico disparándose a través de su cuerpo, algo que hizo que cada nervio cantara con una intensidad que era tanto maravillosa como aterradora. Máximo se congeló por un momento, como en shock. Luego sus manos se apretaron en su cabello y el beso se profundizó, se volvió más intenso, más hambriento. Era un beso de años de deseo reprimido. Meses de caminar en puntillas alrededor de lo que había entre ellos, días de observar y esperar y desear. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Máximo apoyó su frente contra la de ella, sus ojos aún cerrados, su aliento cálido en su piel. Serena exhaló. Si no estás lista para esto, lo sé, lo interrumpió. Y no lo estoy. No para todo. Todavía no. Pero... tomó una respiración profunda. Tal vez podríamos intentarlo, lentamente, ver a dónde nos lleva, sin presión, sin expectativas. Máximo abrió sus ojos y la miró, y en su mirada había tal ternura que hizo que su corazón doliera. Lentamente, aceptó, tan lento como necesites. Y por primera vez en mucho tiempo, Serena se permitió creer que tal vez todo estaría bien, que tal vez, solo tal vez, merecía este tipo de amor, paciente, amable, protectora, el tipo de amor que no te rompía, sino que te hacía sentir completa. Las siguientes semanas pasaron en una extraña y maravillosa neblina de nuevo amor. Máximo mantuvo su promesa. Fueron lentos, cuidadosos, permitiendo que la relación se desarrollara naturalmente, sin prisa o presión. Pasaban los fines de semana juntos, caminando por los parques de Varsovia, descubriendo pequeños cafés y restaurantes, hablando sobre todo y nada. Máximo le contaba sobre su infancia en Nápoles, sobre su familia, sobre las razones por las que dejó Italia. Una historia que, como resultó, era más complicada y oscura de lo que Serena esperaba. Mi padre era un hombre con conexiones, explicó un día lluvioso, mientras estaban sentados en su departamento mirando por las ventanas a la ciudad. Conexiones con, digamos, empresas menos que legales. Camorra, si conoces el término. Serena asintió. Había oído sobre la camorra, la respuesta napolitana a la mafia, una de las organizaciones criminales más poderosas de Italia. Cuando era más joven, pensaba que era un negocio normal, continuó Máximo. Pensaba que todos los padres tenían reuniones a las 3 de la mañana, que todos tenían hombres con trajes parados en las puertas, que todos aceptaban sobres llenos de efectivo de gente aterrada. ¿Cuándo descubriste la verdad? Cuando tenía 16 años, vi algo que no debería haber visto. Un hombre fue asesinado en nuestro patio. Mi padre ordenó a sus hombres deshacerse del cuerpo como si no fuera más que una bolsa de basura, y yo... Su mandíbula se apretó. Me di cuenta de que sí me quedaba,
Si entraba al negocio familiar como mi padre quería, me convertiría en el mismo tipo de monstruo. Entonces escapaste. No de inmediato. Primero terminé la universidad, obtuve títulos en negocios y economía. Luego, cuando cumplí 25, le dije a mi padre que me iba, que me mudaba a Polonia, donde sus conexiones no tenían poder, donde podría empezar de nuevo y construir un negocio legítimo. ¿Qué dijo él? Que era un traidor, que traía vergüenza a la familia, que nunca más debería poner un pie en su casa. La voz de Máximo era plana, pero Serena escuchaba el dolor bajo la superficie. Eso fue hace 15 años. No he hablado con él desde entonces. Serena extendió su mano y tomó la de él entrelazando sus dedos. ¿Te arrepientes? No, dijo inmediatamente. Nunca. Pero a veces me pregunto, ¿y si estoy marcado por eso? ¿Y si parte de esa oscuridad de mi padre está en mí? ¿Y si...? No lo está, lo interrumpió firmemente Serena. Máximo, el simple hecho de que te preocupes por eso muestra que no eres como tu padre. Elegiste un camino diferente. Construiste una buena vida. Y la forma en que tratas a la gente, la forma en que me tratas, eso muestra quién realmente eres. La miró larga e intensamente. ¿Cómo lograste ser tan buena después de todo lo que has pasado? No soy buena, dijo Serena con una pequeña sonrisa. Solo estoy herida, tratando de sanar, igual que tú. Tal vez ambos somos personas heridas tratando de encontrar el camino hacia algo mejor, dijo en voz baja. Tal vez, aceptó, pero al menos no tenemos que hacerlo solos. Y en ese momento, sosteniendo su mano, sentados en el silencio y la lluvia, Serena sintió algo moviéndose en su pecho. Era un cambio delicado, apenas perceptible, pero profundamente significativo. No era esperanza, ya no. Era algo más sólido, más cierto. Era fe. Fe en que tal vez, solo tal vez, merecía la felicidad. Que tal vez su vida podría ser algo hermoso. Que tal vez Máximo y ella podían encontrar el camino el uno hacia el otro, a pesar de todas las cicatrices y la vergüenza que ambos llevaban. Era un pensamiento aterrador, pero también maravilloso. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Serena se permitió creer en milagro. Diciembre llegó con frío y nieve, transformando Varsovia en un país de maravillas invernales. La ciudad estaba decorada con luces navideñas, y los mercados de Navidad aparecieron en las plazas, ofreciendo chocolate caliente y dulces tradicionales polacos. Pero para Serena, diciembre trajo algo más: el juicio. El día finalmente llegó en el primer lunes de diciembre, frío y gris. El cielo estaba cargado de nieve que aún no había caído. Serena estaba de pie frente al edificio del tribunal en el centro de Varsovia, mirando la imponente estructura, sintiendo cómo su estómago se retorcía en nudos. Máximo estaba de pie junto a ella. Su presencia era un apoyo silencioso. Estaba vestido con un traje oscuro, su cabello estaba cuidadosamente peinado, luciendo cada centímetro del poderoso y exitoso hombre de negocios. Pero en la forma en que sostenía su mano, en la ternura de su toque, era solo Máximo, el hombre al que amaba, el hombre que había prometido estar con ella en todo. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Serena tomó una respiración profunda. Sí, creo que sí. Entraron juntos, a través de los detectores de metal y controles de seguridad, subiendo las escaleras de mármol hasta la sala del tribunal en el tercer piso. La gente ya estaba ahí, el fiscal, los oficiales del tribunal, varias personas que Serena reconoció como otras víctimas de Enrique, y por supuesto, Enrique mismo, sentado en la mesa de la defensa con su abogado, vestido con un traje azul que lo hacía verse más joven y más inocente de lo que era. Cuando Serena entró, su cabeza se volvió y sus ojos se encontraron. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Serena vio todo en su rostro: ira, dolor, odio, y debajo de eso, algo que podría ser arrepentimiento. Pero no podía confiar en él, incluso ahora. No podía permitirse ablandarse, dudar de su decisión. Apartó la mirada y se sentó en la sección para el público. Máximo justo a su lado. El juicio duró 3 días. 3 largos, agotadores, emocionalmente devastadores días de testimonios e interrogatorios cruzados y presentación de pruebas. Serena testificó el segundo día, contando su historia frente a una sala llena de extraños. Habló sobre las señales de advertencia que ignoró, sobre la escalada gradual de control y violencia, sobre la noche en que Enrique la golpeó. El defensor de Enrique trató de destruirla, por supuesto. Sugirió que era dramática, que había exagerado algo que fue una pequeña pelea doméstica. Sugirió que tenía motivos financieros para acusar a Enrique. Sugirió que su relación con Máximo
Comenzó antes de esa noche, que había dejado a Enrique por un hombre más rico e inventaba historias para destruirlo. Cada acusación era como un golpe, pero Serena se mantuvo firme. Respondía con calma, claramente. La veracidad de sus palabras era innegable. Y cuando el defensor trató de sugerir que sus moretones podrían haber sido de otra fuente, el fiscal presentó la documentación médica, las fotografías, las notas policiales, montañas de evidencia que mostraban exactamente lo que Enrique había hecho. El tercer día otras víctimas testificaron. Había una exnovia que describía un patrón similar de control y violencia. Había un ex socio comercial que explicaba cómo Enrique le había robado dinero. Incluso había una prima de Enrique que lloraba mientras describía cómo él le había robado los ahorros de toda su vida. La imagen que emergió era clara e irrefutable. Enrique Silva era un depredador, un hombre que sistemáticamente manipulaba y explotaba a todos los que tenían la desgracia de conocerlo. Finalmente, después de 3 días, el jurado se retiró a deliberar. Serena esperó en el pasillo con Máximo, incapaz de comer, incapaz de descansar, apenas capaz de respirar por la tensión. Tomó menos de 2 horas. «Tenemos un veredicto», anunció el oficial del tribunal, y todos regresaron a la sala. Serena se sentó, su mano apretada en la de Máximo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la sala debía escucharlo. La presidenta del jurado se levantó. Una hoja de papel temblaba en sus manos. En el caso del Estado contra Enrique Silva, en la cuestión de agresión y lesiones corporales, encontramos al acusado culpable. En la cuestión de robo de identidad, encontramos al acusado culpable. En la cuestión de fraude financiero, encontramos al acusado culpable. La voz continuó, listando cada cargo, cada veredicto de culpable. Y con cada palabra, Serena sintió algo pesado levantándose de su pecho, como años de dolor y miedo finalmente comenzaban a soltar su agarre. El juez hablaba ahora, su voz era severa y sin compromisos. «Señor Silva, a la luz de la gravedad y el número de delitos que ha cometido, lo sentencio a un período de 5 a 10 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 7 años bajo condición de buen comportamiento». La cabeza de Enrique cayó, sus hombros se hundieron. Por un momento Serena casi sintió algo parecido a la compasión, casi, pero luego recordó el miedo en sus ojos esa noche, el dolor de su golpe, los años de manipulación y control, y la compasión se evaporó. La justicia finalmente había sido servida. Afuera del tribunal, la nieve finalmente comenzó a caer, suaves copos blancos girando hacia abajo desde el cielo gris. Serena estaba de pie en los escalones, mirando hacia el cielo, permitiendo que los copos de nieve aterrizaran en su rostro, sintiendo algo que podría parecerse a la libertad. «Se acabó», dijo en voz baja. «Sí», aceptó Máximo, envolviendo su brazo alrededor de sus hombros. «Se acabó. ¿Qué hacemos ahora?». La miró con esa rara y hermosa sonrisa que siempre hacía que su corazón se acelerara. «Ahora vivimos, Serena. Simplemente vivimos». Y por primera vez, en mucho tiempo, Serena sintió que todo era posible. La vida que una vez pareció tan oscura y sin esperanza, de repente brillaba con potencial. Tenía un trabajo que amaba. Tenía un departamento que era verdaderamente suyo. Tenía una terapeuta que la ayudaba a sanar. Tenía una nueva amiga en Carolina. Y sobre todo tenía a Máximo, el paciente, amable, protector Máximo, quien le había mostrado cómo debía verse el amor. No estaba completamente sanada, todavía. Aún había días malos, días cuando los recuerdos regresaban y el pánico se instalaba. Aún había momentos de duda y miedo, pero también había días buenos, cada vez más días buenos. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. 6 meses después del juicio. Serena estaba de pie frente al caballete en la pequeña habitación que había transformado en un estudio de arte en su departamento, pincel en mano, mirando el lienzo frente a ella. Era una pintura de un atardecer sobre el Vístula, naranjas y rosas mezclándose con púrpuras profundos, reflejándose en el agua tranquila del río. No era perfecta, la perspectiva estaba un poco mal y algunas sombras eran demasiado oscuras, pero era suya, era auténtica. Y por primera vez en años, cuando miraba algo que había creado, sentía orgullo en lugar de crítica. Pintar era algo que había comenzado de nuevo hace unos meses, por insistencia de la doctora Wisniewska. Encuentra algo que amabas hacer antes de Enrique.
le había dicho su terapeuta. Algo que te pertenecía solo a ti, que te hacía sentir viva. Serena recordaba cómo amaba pintar cuando era adolescente, cómo pasaba horas con sus pinturas y pinceles, creando mundos en el lienzo. Pero cuando conoció a Enrique, lentamente abandonó este pasatiempo, en parte porque no tenía tiempo. Su relación con él consumía cada momento de su vida, pero también porque Enrique se mostraba crítico con su trabajo, diciendo que era lindo pero amateur, que debería enfocarse en habilidades reales, en lugar de pasatiempos infantiles. Ahora, sosteniendo el pincel en su mano, Serena se daba cuenta de cuánto de sí misma había perdido en esos 3 años. Cuántas partes de su personalidad, sus pasiones, sus sueños, se habían marchitado lentamente bajo su crítica y control constante, pero ahora las estaba recuperando, lentamente, un día a la vez, una pincelada a la vez. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Máximo. «Hola», dijo, sin poder contener la sonrisa que siempre aparecía cuando escuchaba su voz. «Hola, bella. ¿Cómo va la pintura?» «Bien, casi termino el atardecer sobre el Vístula. No puedo esperar a verlo». «Escucha, tengo una sorpresa para ti. ¿Puedes estar lista en 1 hora?» «¿Sorpresa?» Serena sintió la emoción mezclándose con una ligera inquietud. Las sorpresas siempre la hacían sentirse un poco incómoda, un residuo de años, cuando las sorpresas de Enrique podían ser tanto maravillosas como terribles. Pero Máximo no era Enrique, se lo recordaba todos los días. «Una buena sorpresa», le aseguró, como leyendo sus pensamientos. «Confía en mí, siempre confío en ti», dijo, y se dio cuenta de que era verdad. En algún lugar durante los últimos meses, entre todas las cenas y paseos y noches tranquilas pasadas juntos, había aprendido a confiar en Máximo de una manera que una vez no parecía posible. «¿Entonces estarás lista?» «Te daré 1 hora», prometió. Exactamente 1 hora después, Máximo se estacionó frente a su edificio en su Mercedes negro brillante. Serena bajó, vestida con jeans azul oscuro simples y un suéter color crema, el cabello suelto sobre sus hombros. Ya era junio, y Varsovia florecía en pleno verano. Los árboles eran verdes y exuberantes, las flores florecían en cada parque y jardín, el aire era cálido y fragante de promesas. «¿A dónde me llevas?», preguntó cuando subió al auto. Máximo solo sonrió misteriosamente. «Ya verás». Condujeron por la ciudad, saliendo del centro hacia los suburbios. Serena observaba por la ventana cómo las calles se volvían cada vez más verdes, los edificios cada vez más dispersos. Finalmente, Máximo giró en un camino privado rodeado de árboles altos. «Máximo, ¿qué es esto?» «Paciencia», dijo con una sonrisa en su voz. Después de unos minutos, el camino se abrió a un claro, y Serena contuvo el aliento. Frente a ellos se alzaba una hermosa casa antigua, una villa de 2 pisos estilo mansión polaca, con paredes blancas y techo rojo, rodeada por un enorme jardín lleno de flores y árboles frutales. Había un pequeño estanque con una fuente, una glorieta de madera cubierta de enredaderas, y a lo lejos divisó algo que parecía un invernadero. «¿Qué es esto?», susurró Serena. Máximo estacionó y se volvió hacia ella, su rostro inesperadamente seria. «Esta es una casa que compré hace 3 meses. Estaba en un estado lamentable. Los antiguos propietarios la habían descuidado durante años. Pero vi el potencial. Contraté arquitectos, diseñadores de interiores, jardineros. Pasé los últimos meses restaurándola. Es hermosa», dijo Serena sinceramente, aún tratando de entender por qué le mostraba esto. «¿Pero por qué?» «Ven conmigo», la interrumpió gentilmente, saliendo del auto y abriendo su puerta. «Quiero mostrarte algo». Tomó su mano extendida y le permitió guiarla hacia la casa. Por dentro era aún más impresionante. Techos altos con vigas de madera, grandes ventanas que dejaban entrar torrentes de luz, habitaciones espaciosas, llenas de muebles elegantes, pero cálidos. Pero Máximo no se detuvo en ninguna de las habitaciones principales. En cambio, la condujo arriba, por un pasillo, y abrió la puerta de una habitación en la parte trasera de la casa. Serena entró e inmediatamente sintió lágrimas brotando en sus ojos. Era un estudio de arte, un estudio real y profesional, con enormes ventanas del piso al techo que dejaban entrar la luz natural perfecta, caballetes de todos los tamaños, estantes llenos de pinturas y pinceles y lienzos, un sillón cómodo en la esquina para leer o descansar. Incluso había un pequeño escritorio con cuadernos de bocetos y carboncillo para dibujar. Máximo no pudo terminar la frase. Las emociones le cerraban la garganta. «Cuando me contaste que estabas empezando a pintar de nuevo, vi cómo se encendía la vida en ti»,
dijo suavemente Máximo, de pie detrás de ella. Vi algo regresar, esa chispa, esa luz que había sido apagada durante tanto tiempo, y supe que quería darte un espacio donde pudieras crear, donde pudieras ser la artista que siempre fuiste. Pero esto es demasiado. No puedo aceptar algo así. Máximo la giró gentilmente hacia él, sus manos en sus hombros. Serena, durante los últimos 6 meses, te he visto reconstruir tu vida pieza por pieza. Te vi ir a terapia, luchar a través del juicio, comenzar a pintar de nuevo, sonreír de nuevo. Te vi volverte más fuerte, más segura de ti misma, más tú. Y durante todo ese tiempo traté de ser paciente. Traté de darte el espacio que necesitabas. Has sido paciente, dijo Serena. Has sido maravilloso. Pero ahora, continuó, su voz era baja e intensa, no quiero ser paciente más. No quiero seguir esperando al margen de tu vida, conformándome con pedazos y momentos. Quiero todo, Serena. Quiero despertar contigo cada mañana. Quiero dormir contigo cada noche. Quiero ser aquel al que acudes cuando estás feliz y el que te sostiene cuando estás triste. Quiero construir una vida contigo, una vida real, completa. El corazón de Serena latía tan fuerte que estaba segura de que él debía escucharlo. ¿Qué estás tratando de decir? En lugar de responder, Máximo metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando el anillo más hermoso que Serena había visto, una banda simple y elegante de platino con un solo diamante que brillaba en la luz que entraba por las ventanas del estudio. Estoy diciendo que quiero que te cases conmigo, dijo Máximo, y en su voz se podía oír la emoción. Sé que esto puede parecer muy rápido. Sé que aún estás sanando, que aún estás reconstruyendo tu vida, pero también sé sin sombra de duda que te amo. Te amo de una manera en que nunca he amado a nadie más, y quiero pasar el resto de mi vida mostrándote cómo debes ser amada. Por un largo momento, Serena no pudo hablar. Miraba el anillo, a Máximo, al hermoso estudio a su alrededor, a toda la evidencia obvia de su amor y cuidado, y se dio cuenta de que algo había cambiado en ella en los últimos meses, algo fundamental y profundo. Había aprendido a amarse a sí misma. Durante años con Enrique, creyó en todas las cosas horribles que le decía, que era demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado imperfecta para ser verdaderamente amada. Creía que tenía que conformarse con migajas de afecto, estar agradecida por cada momento de amabilidad, disculparse por cada necesidad. Pero Máximo le había mostrado algo diferente. Le mostró que merecía ser tratada con respeto, con ternura, con amor verdadero. Le mostró que sus necesidades eran importantes, que sus sueños valían la pena, que su existencia en sí misma era suficiente. Y al aprender a amarse a sí misma, finalmente se permitió creer que podía amar a alguien más, completamente, totalmente, sin miedo. Sí, susurró, y luego más fuerte, más segura, sí, me casaré contigo. El rostro de Máximo se transformó en una expresión de alegría tan pura e intensa que hizo que el corazón de Serena doliera. Sacó el anillo de la caja y gentilmente lo deslizó en su dedo. Quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho solo para ella, y luego la besó, profunda y apasionadamente, y Serena devolvió el beso con todo el amor y gratitud y esperanza que sentía en su corazón. Cuando finalmente se separaron, ambos riendo y llorando al mismo tiempo, Máximo tomó su rostro en sus manos y la miró a los ojos. «Esta casa es tuya», dijo, «nuestra si quieres. Pero si prefieres tu departamento, si necesitas tu propio espacio, eso también está bien. No quiero presionarte». «La quiero», lo interrumpió Serena. «Quiero esta casa, este estudio, esta vida contigo. Quiero todo. ¿Estás segura? No tienes que decidir ahora». «Estoy segura», dijo, y lo estaba. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba absolutamente segura de algo. He estado segura desde el día que te llamé pidiendo ayuda. Solo me tomó un tiempo estar lista para aceptarlo. Pasaron el resto de la tarde recorriendo la casa, Máximo mostrándole cada habitación, cada detalle que había planeado tan cuidadosamente. Había una cocina espaciosa con encimeras de mármol y equipo profesional. Había una acogedora sala con chimenea y grandes ventanas que daban al jardín. Había un enorme dormitorio principal con baño en suite y vestidor. Había un estudio para Máximo donde podía trabajar desde casa. Y por supuesto, estaba el estudio de arte para Serena. «Hay una habitación más», dijo Máximo, llevándola a una habitación grande y luminosa junto a su dormitorio. «Pensé, tal vez algún día, si quieres, esto podría ser un cuarto de niños». Serena lo miró sorprendida.
Nunca habían hablado sobre niños. Parecía demasiado lejano, demasiado abrumador pensar en eso ahora. No ahora, dijo rápidamente Máximo, leyendo la expresión de su rostro. No hasta que estés lista. Tal vez años a partir de ahora, o tal vez nunca, si no es lo que quieres. Pero quería que supieras que la posibilidad está aquí, que si alguna vez estamos listos, tendremos espacio para una familia. Algo se apretó en el pecho de Serena. No miedo, no esta vez. Era algo más, algo cálido y esperanzador. Familia, una familia verdadera, construida sobre amor y respeto y cuidado mutuo. Era un pensamiento que una vez pareció imposible, pero ahora comenzaba a sentirse real. Tal vez algún día, dijo en voz baja, cuando estemos listos. Cuando estemos listos, aceptó, besando su frente. Esa noche cenaron en el jardín, en una pequeña mesa bajo la glorieta, mientras el sol se ponía pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Máximo había preparado una cena simple pero deliciosa. Salmón a la parrilla con verduras, pan fresco y una botella de buen vino italiano. ¿Cuándo te gustaría casarte?, preguntó Serena, jugando con el anillo en su dedo, aún sin poder creer que todo esto era real. Cuando quieras, respondió Máximo. Mañana, en un mes, en un año, no me importa el tiempo, solo me importa que pasaré el resto de mi vida contigo. Serena pensó por un momento. ¿Qué tal en otoño? Tal vez en octubre. Siempre amé el otoño en Varsovia. Los colores, el aire fresco, la forma en que cae la luz a través de los árboles. Octubre suena perfecto, aceptó Máximo. Y quiero algo pequeño, continuó Serena. Solo amigos cercanos y familia. Nada elegante u ostentoso. Solo íntimo y real. Lo que quieras, bella. Es tu día. A nuestro día. Hablaron durante horas, planeando su futuro. Cómo sería la boda. A dónde deberían ir de luna de miel. Cómo organizarían su vida entre la casa y el trabajo. Era fácil. Era natural. Era exactamente como debían ser las relaciones. Una sociedad de iguales, donde ambas personas se sentían escuchadas y valoradas y amadas. Cuando finalmente cayó la oscuridad y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Serena apoyó su cabeza en el hombro de Máximo y miró hacia el cielo, sintiendo algo que podría ser una paz perfecta. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por todo, por rescatarme esa noche, por ser paciente conmigo, por mostrarme cómo se ve el amor verdadero, por darme la oportunidad de ser feliz de nuevo. Máximo envolvió su brazo alrededor de ella, acercándola. No tienes por qué agradecer. Debería agradecerte a ti, por darme la oportunidad de amarte, por confiar en mí con tu corazón, por ser la mujer más valiente que he conocido. No me siento valiente, admitió Serena, pero lo eres. El valor no significa no tener miedo. Significa enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de todo. Y has hecho eso cada día desde esa noche. Cada día que te levantaste y decidiste vivir fue un acto de valor. Se sentaron en silencio por un momento, permitiendo que sus palabras calaran. Tal vez tenía razón, tal vez era valiente, tal vez sobrevivir en sí mismo era una forma de heroísmo. ¿Qué crees que le esté pasando a Enrique en prisión?, preguntó de repente, sorprendiéndose con su propia pregunta. Máximo se tensó ligeramente. Preferiría no pensar en él en absoluto. Lo sé, yo también, pero a veces me pregunto, ¿alguna vez entenderá lo que hizo? ¿Alguna vez sentirá remordimiento? Honestamente, Máximo suspiró. Lo dudo. Las personas como Enrique rara vez lo hacen. Para ellos, otras personas son solo peones para manipular. No tienen la capacidad de verdadera empatía o arrepentimiento. Es triste, dijo Serena. Lo es, pero no es tu responsabilidad arreglarlo o salvarlo. Tu única responsabilidad es contigo misma, con tu sanación, tu felicidad, tu vida. Tienes razón, aceptó. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo, no me siento responsable de sus elecciones. No me siento culpable por su situación. Él se lo hizo a sí mismo. Exactamente, dijo firmemente Máximo. Y ahora es tiempo de dejar de pensar en él y empezar a pensar en nosotros, en nuestro futuro, en todas las cosas maravillosas que tenemos por delante. Serena sonrió. Tienes razón. A partir de este momento, no miro atrás. Solo adelante. Solo adelante, repitió Máximo besando su frente. 3 meses después, una mañana temprana de septiembre, Serena fue despertada por el sonido de su teléfono sonando. Lo alcanzó adormilada de la mesita de noche. Entrecerra los ojos en la pantalla brillante. Era un número que no reconocía. Un número de la prisión estatal. Su corazón inmediatamente se aceleró. Enrique. Tenía que ser sobre Enrique. Con mano temblorosa contestó. «Hola, señorita Costa.
soy la directora de la prisión. Llamo para informarle que Enrique Silva escapó de la instalación correccional anoche durante un traslado a otra ala. El mundo alrededor de Serena pareció detenerse. ¿Qué dijo? El señor Silva escapó, repitió la directora. Tenemos a cada unidad de policía en la ciudad buscándolo y creemos que será recapturado pronto. Pero mientras tanto, aconsejamos que tome precauciones. No abra la puerta a nadie que no conozca. Si ve al señor Silva, llame al 911 inmediatamente. No intente contactarlo personalmente. Entiendo, susurró Serena, aunque realmente no entendía nada. ¿Cómo era posible? Enrique estaba en una prisión de alta seguridad. ¿Cómo pudo escapar? Cuando colgó, Máximo ya estaba despierto, sentado en la cama con expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué pasó? Enrique escapó, dijo Serena, y su voz sonaba extrañamente calmada, incluso para sus propios oídos. Está libre. ¿Qué? Máximo saltó de la cama, ya alcanzando su teléfono. ¿Cuándo? ¿Cómo? Anoche, durante un traslado. La policía lo está buscando, pero... Su voz se quebró. Máximo, ¿y si viene aquí? ¿Y si intenta...? Oye. Máximo estuvo junto a ella en un instante, tomándola en sus brazos. Escúchame, estás a salvo. Esta casa tiene el mejor sistema de seguridad que el dinero puede comprar. Alarmas, cámaras, puertas y ventanas reforzadas. Y además, vaciló. Luego continuó. Tengo gente, Serena. Gente de mi pasado, gente que me debe favores. Puedo hacer que te protejan 24 horas al día, hasta que Enrique sea capturado. ¿Gente de tu pasado?, repitió recordando su historia sobre su familia, sobre las conexiones con la camorra. Sí, sé que no es ideal, sé que me desvinculé de ese mundo, pero cuando se trata de mantenerte a salvo, usaré cada recurso que tenga. Serena tomó una respiración profunda tratando de calmar su corazón latiendo. Está bien, hazlo. Durante los siguientes 2 días, la casa se convirtió en algo parecido a una fortaleza. Había 2 hombres con trajes negros patrullando los terrenos 24 horas al día. Cada entrada y salida estaban monitoreadas. Serena no podía salir al jardín sin escolta. Era aterrador y claustrofóbico, pero también extrañamente reconfortante. Enrique no podía llegar a ella aquí, no con toda esta seguridad. Pero incluso con todas las precauciones, Serena sentía el viejo miedo arrastrándose de regreso, esa ansiedad que apretaba su pecho, que hacía que cada sonido sonara como una amenaza, que la mantenía al límite todo el día. «Es como entonces», le dijo a la doctora Wisniewska durante su sesión de terapia de emergencia por teléfono, como cuando estaba con él, siempre al borde, siempre aterrada, nunca sabiendo qué pasaría después. «Es una reacción traumática», explicó suavemente la doctora Wisniewska. «Tu cuerpo recuerda el miedo, aunque tu mente sabe que estás a salvo ahora. Pero recuerda, no eres la misma mujer que eras entonces. Eres más fuerte, tienes recursos, tienes gente que te protege. Lo sé, pero aún me siento impotente. Eso es normal, pero este sentimiento pasará, Serena, tal como pasó antes. Solo tienes que darte tiempo». El tercer día después del escape de Enrique, cuando Serena estaba pintando en su estudio, tratando de mantener la normalidad a pesar de las circunstancias, uno de los guardias entró rápidamente. «Señorita Costa, necesitamos moverla a la habitación segura. Ahora, ¿qué está pasando?» Enrique Silva fue visto en el área. La policía viene en camino, pero por ahora necesitamos moverla a un lugar seguro. El corazón de Serena se detuvo. «¿Él está aquí? ¿Cómo? Por favor, señorita Costa». «No hay tiempo». El guardia la condujo al sótano a una pequeña habitación reforzada que había sido convertida en un refugio seguro. Máximo ya estaba esperando en el pequeño cuarto. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada, pero cuando la vio, algo en él se alivió. «¿Estás bien?», dijo, acercándola hacia él. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz era alta por el pánico. Enrique fue visto en el camino hacia la casa. La policía formó un bloqueo. No debería poder atravesar, pero por si acaso estamos aquí. Se sentaron en la habitación segura por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 o 40 minutos. Serena sentía cada segundo arrastrándose, sus nervios estirados hasta el límite, y luego lo escucharon. Sirenas, muchas, acercándose rápidamente, voces gritando, el sonido de alguien corriendo. «Quédate aquí», ordenó Máximo, levantándose. «No», Serena agarró su brazo. «No me dejes. Tengo que ver qué está pasando, pero volveré, lo prometo». Salió cerrando la puerta reforzada detrás de él. Serena se quedó sola en el silencio de la habitación segura, su corazón latiendo, su mente corriendo con posibilidades.
¿Y si Enrique había atravesado la seguridad? ¿Y si había lastimado a alguien? ¿Y si? Pero luego, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo, y Máximo entró. Su rostro estaba seria, pero también había algo más en su expresión: alivio. Lo atraparon, dijo. La policía atrapó a Enrique. Está de vuelta con esposas, camino a una prisión de seguridad aún más alta, y esta vez no habrá posibilidad de escape. Serena sintió algo enorme liberándose de su pecho. Toda la tensión, todo el miedo, toda la ansiedad que se había estado construyendo durante los últimos 3 días. Comenzó a llorar, lágrimas de alivio y agotamiento, y finalmente, cierre. Se acabó, susurró. Realmente se acabó esta vez. Sí, aceptó Máximo sosteniéndola fuerte. Se acabó, y nunca te molestará de nuevo, lo garantizo. Esa noche, cuando toda la casa finalmente se calmó y la seguridad fue reducida a niveles normales, Serena estaba de pie en la ventana de su estudio, mirando las estrellas arriba. Máximo entró en silencio, envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Extraño», admitió Serena. «Durante los últimos 3 días, todo lo que sentí fue miedo. Pero ahora que sé que está de vuelta en prisión, solo siento vacío, como si esperara sentir algo más, alivio o alegría o triunfo. Pero en cambio, solo me siento cansada». «Eso es normal», dijo suavemente Máximo. «Estuviste en un estado de alto estrés durante días. Ahora que la amenaza pasó, tu cuerpo se está apagando. Necesitas tiempo para regenerarte». «¿Crees que siempre estaré mirando sobre mi hombro?», preguntó en voz baja. «¿Que siempre estaré esperando el próximo evento malo?». «No», dijo firmemente Máximo. «Creo que con el tiempo y con terapia continua, aprenderás a vivir sin ese miedo. Creo que habrá días, muchos días, cuando ni siquiera pienses en Enrique, cuando simplemente vivas tu vida feliz y libremente. Quiero creer eso. Entonces créelo, y estaré contigo en cada paso, recordándote que estás a salvo, que eres amada, que mereces todas las cosas buenas que vienen a ti». Serena se volvió en sus brazos y miró sus oscuros e intensos ojos. «¿Sabes qué es lo más increíble? Que a través de todo lo que ha pasado, Enrique, el juicio, el escape, todo, nunca dudé de ti, nunca sentí miedo de ti. Siempre supe que eras mi refugio seguro». Algo brilló en los ojos de Máximo, algo profundo y crudo. «Ese es el mayor honor de mi vida», dijo con voz ronca, «que tú, después de todo lo que has pasado, eligieras confiar en mí con tu corazón». «Fue fácil», dijo simplemente, «porque me mostraste cada día que valgo ese amor». La besó entonces, profunda y tiernamente, y Serena devolvió el beso con todo el amor que sentía en su corazón. El futuro, que una vez pareció tan incierto, de repente se sentía brillante y lleno de posibilidades. Había una boda que planear, una vida que construir, sueños que realizar. Y lo más importante, había felicidad que experimentar, felicidad real, auténtica, duradera. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Serena realmente sabía que lo merecía. Octubre llegó con un frío agudo y una explosión magnífica de colores. Los árboles alrededor de la casa de Máximo se convirtieron en llamas de oro y rojo y naranja, creando el escenario perfecto para una boda. Era una ceremonia pequeña, tal como Serena quería, apenas 20 personas reunidas en el jardín. Carolina estaba ahí, su única dama de honor. Algunos amigos cercanos de Máximo de su entorno empresarial, la doctora Wisniewska, incluso quien se había convertido en más que solo una terapeuta durante estos meses. Y para sorpresa de Serena, sus padres volaron desde Portugal. No los había visto en años y su relación era tensa, pero cuando les dijo sobre la boda, algo se ablandó en la voz de su madre. «Quiero estar ahí, cariño», dijo por teléfono. «Sé que no he sido la mejor madre, que dejé que se construyera demasiada distancia entre nosotros, pero me gustaría una oportunidad de arreglar eso». Y ahora, de pie en el jardín con un simple y elegante vestido blanco, mirando a Máximo esperando en la pequeña glorieta cubierta de flores otoñales, Serena sintió su corazón lleno hasta reventar. Esta no era una boda de cuento de hadas. No había un gran salón de baile o cientos de invitados o decoraciones extravagantes. Pero había algo mucho mejor. Era auténtica, era real. Estaba llena de gente que realmente se preocupaba por ella, que fueron testigos de su viaje, que celebraban no solo su boda, sino su supervivencia, su fuerza, su triunfo. Cuando caminó por el pasillo, una simple alfombra de hojas del brazo de su padre, miró a Máximo y vio lágrimas en sus ojos.
Este hombre grande y fuerte que siempre había sido tan controlado, tan compuesto, estaba llorando de alegría. Y cuando llegó a él y tomó sus manos, sintió algo moviéndose en su pecho, una última y final capa de miedo y duda cayendo. El celebrante habló hermosas palabras sobre amor y compañerismo y compromiso. Serena y Máximo intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, promesas de ser pacientes y amables y honestos, promesas de apoyar los sueños del otro, promesas de construir una vida basada en respeto mutuo y amor. Y cuando finalmente el celebrante dijo, «Puedes besar a la novia», Máximo tomó el rostro de Serena en sus manos y la besó con tal ternura, tal amor, que el mundo entero pareció desaparecer, dejando solo a ellos dos, juntos, finalmente, verdaderamente, juntos. La recepción después fue pequeña e íntima, una cena en el jardín bajo cadenas de luces, con buena comida y mejor conversación y mucha risa. El primer baile de Serena y Máximo fue con una suave canción italiana que él eligió, La vita è bella, la vida es hermosa, y mirando los ojos de su esposo, mientras bailaban, Serena se dio cuenta de que era verdad. La vida era hermosa, no porque fuera perfecta, no porque no hubiera dolor o dificultades o días cuando aún luchaba con los recuerdos de lo que había pasado, sino porque a pesar de todo eso, a pesar de todos los golpes que la vida le había dado, aún estaba de pie, aún amaba, aún creía en la posibilidad de la felicidad, y eso, finalmente, era el mayor triunfo de todos. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente Máximo mientras la canción llegaba a su fin. «Pienso en cuán agradecida estoy», respondió Serena. «Agradecida por ti, por esta vida, por una segunda oportunidad de ser feliz». «No», dijo Máximo sacudiendo su cabeza, «no una segunda oportunidad. Esta es tu primera oportunidad real, porque lo que tenías antes no era vida, era solo supervivencia. Pero ahora realmente estás viviendo». Tenía razón, se dio cuenta. Esta era vida, vida real, auténtica, hermosa, y apenas estaba comenzando. Años después, Serena a menudo miraba atrás a esa noche cuando llamó a Máximo y le pidió que viniera por ella. Miraba atrás y se maravillaba del valor que debió haber tenido, el valor de admitir que necesitaba ayuda, el valor de alejarse de alguien a quien una vez amó, el valor de creer que merecía algo mejor. Porque fue esa única decisión, esa única llamada lo que cambió todo, no inmediatamente, no mágicamente, pero lentamente, un día a la vez, un paso a la vez. Enrique fue transferido a una prisión de máxima seguridad después de su intento de escape fallido, donde pasó el resto de su sentencia. Serena escuchó a través de un abogado que trató de contactarla varias veces a lo largo de los años, cartas que nunca abrió, mensajes que nunca leyó, no porque aún le temiera, sino porque simplemente ya no había lugar en su vida para su toxicidad. Reconstruyó sus finanzas con ayuda de abogados y contadores, resolviendo cada cuenta y préstamo fraudulento. Tomó 2 años y una cantidad inimaginable de papeleo, pero finalmente su historial crediticio quedó limpio. Su carrera artística floreció de maneras que nunca se atrevió a soñar. Comenzó exhibiendo sus pinturas en pequeñas galerías en Varsovia, luego en ciudades más grandes en Polonia y finalmente en exposiciones internacionales. Los críticos elogiaron su trabajo por su profundidad emocional, su honestidad cruda, la forma en que capturaba tanto el dolor como la belleza de la experiencia humana. «Tu arte viene de un lugar de verdad», le dijo un coleccionista de arte una vez. «Se puede ver en cada pincelada, conoces la oscuridad, pero elegiste pintar la luz». Y Máximo fue exactamente el compañero que prometió ser. Paciente, solidario, siempre presente pero nunca sofocante. Celebraba sus éxitos, la sostenía durante sus luchas, le daba espacio para crecer y cambiar y convertirse plenamente en sí misma. 3 años después de la boda, Serena descubrió que estaba embarazada. Fue una sorpresa. No estaban planeando empezar una familia todavía. Pero cuando vio esas 2 líneas rosadas en la prueba, sintió una oleada de alegría que la sorprendió. «¿Estás lista para esto?», preguntó Máximo cuando se lo dijo. Su rostro era una mezcla de emoción y preocupación. «No», admitió honestamente Serena, «pero no creo que alguien esté realmente listo para un bebé. Y pienso que quiero intentarlo, contigo, si tú también quieres». «Quiero», dijo inmediatamente acercándola. «Dios, quiero tanto». Su hija Elena nació en un cálido día de junio, con un grito fuerte que llenó la sala de parto.
Cuando la enfermera puso el pequeño bulto arrugado en los brazos de Serena, sintió algo moviéndose en su pecho. Amor tan intenso, tan abrumador, que no podía respirar. Era el tipo de amor que nunca había experimentado antes. Incondicional, protector, indestructible. Y mirando la pequeña cara de su hija, a Máximo de pie junto a ella con lágrimas corriendo por sus mejillas, Serena se dio cuenta de algo importante. Había roto el ciclo. Durante años temió que la oscuridad de su relación con Enrique la había marcado, que siempre llevaría esas cicatrices, que pasaría alguna parte de ese dolor a sus hijos. Pero mirando a Elena, supo que no era verdad, porque su hija no nacería en un mundo de violencia y miedo. Nacería en un mundo de amor y seguridad. Crecería viendo cómo se veía una verdadera pareja. Igualdad, respeto, apoyo mutuo. Crecería sabiendo que merecía ser tratada con amabilidad, que su voz importaba, que valía el amor. Y ese era el mayor regalo que Serena podía darle. Ahora sentada en su estudio, mientras Elena jugaba a sus pies, pintando otra imagen de un atardecer sobre el Vístula, Serena a menudo pensaba en esa joven mujer que llamó a su jefe una noche aterradora y le pidió que viniera por ella. Quería regresar y abrazar a esa joven mujer, decirle que todo estaría bien, que el dolor no duraría para siempre, que del otro lado del miedo esperaba una vida tan hermosa que era difícil creer que era real. Pero no podía regresar, solo podía seguir adelante, y ahora mirando a su hija, a sus pinturas en las paredes, por la ventana a la hermosa casa y jardín que compartía con el hombre que amaba, Serena sabía que eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. «Mami», llamó Elena extendiendo su mano. «¿Me enseñas a pintar?» Serena sonrió y tomó las pequeñas y pegajosas manos de su hija en las suyas. «Por supuesto, cariño, te enseñaré todo». Y mientras se sentaban juntas, Elena haciendo desastre con pintura por todos lados, Serena pintando con trazos controlados junto a ella, Máximo de pie en la puerta del estudio, observándolas con esa mirada de amor puro en su rostro, Serena sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Se sentía completa. Su viaje desde esa noche aterradora hasta este hermoso momento había sido largo y difícil. Hubo días cuando no estaba segura de si sobreviviría. Hubo noches cuando el dolor parecía insoportable, pero sobrevivió. Y al sobrevivir descubrió algo importante. Descubrió que la fuerza no viene de nunca caer, viene de levantarte cada vez que caes. Descubrió que el amor no debería doler, debería sanar. Descubrió que merecía la felicidad no porque fuera perfecta, sino porque era humana. Y lo más importante, se descubrió a sí misma. Una mujer que era más fuerte de lo que nunca supo, más valiente de lo que nunca creyó, digna de todo lo bueno que la vida tenía para ofrecer. Y eso, finalmente, era el verdadero comienzo. No el final de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de amor y luz y posibilidades infinitas. Un capítulo que ella misma escribió con sus propias manos, sus propias elecciones, su propio e inextinguible valor. Y cuando Elena preguntó, «Mami, ¿qué estás pintando?», Serena miró el lienzo frente a ella. Los colores brillantes, la promesa de un nuevo día, la belleza que encontró del otro lado de la oscuridad, y sonrió. «Estoy pintando nuestro futuro, cariño, y es hermoso. Fin».